Nacido en la Ciudad de México, el barítono Josué Cerón tiene ya una sólida carrera en la lírica mexicana. Realizó sus primeros estudios formales de piano y canto en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente participó en diversos programas de perfeccionamiento en México y en el extranjero, como son el de la CIBAM, el Arte Escénica de Saltillo y los del Portland Opera Performing Institute, el International Vocal Arts Institute de Tel Aviv y el Oberlin in Italy d'Arezzo en Italia, colaborando con figuras como John Dorneman, Tito Capobianco, Justino Díaz y Shirley Verrett. En el año de 2016 fue parte de la Academia Rossiniana de Lunenburg, Canadá, bajo la tutela del recién desaparecido maestro Alberto Zedda. Continuó con su formación como cantante en la prestigiada Academy of Vocal Arts en la ciudad de Filadelfia. Hizo su debut en el Palacio de Bellas Artes en 2004 como Silpis en La hija del regimiento de Gaetano Donizetti, y a partir de entonces es un constante invitado en las producciones de la Ópera de Bellas Artes y de las principales salas y orquestas del país, participando en diversas producciones que abarcan un amplio repertorio de ópera, música vocal, sinfónica y de concierto. En el Palacio de Bellas Artes destacan sus presentaciones como el barítono solista de Carmina Burana en el homenaje a Nelly Japé, su participación con este mismo rol con la Orquesta Sinfónica Nacional para celebrar los 150 años del Conservatorio Nacional de Música, así como su interpretación de Tadeo en la Italiana en Argel de Rossini, el epónimo del Orfeo de Claudio Monteverdi, el estreno en México y América del Viaggio a Reims de Rossini, y como Chucho en Sal si puedes de Daniel Catán. Dentro de sus presentaciones a nivel nacional podemos señalar su participación en el Barbero de Sevilla para el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato, así como el Requiem del compositor armenio Tigran Mansurian para el Festival del Centro Histórico. A nivel internacional ha cantado en escenarios de Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, entre otros, en escenarios como el Conrad Previs Music Hall en San Diego y la Lunenburg Academy of Music en Canadá. Su debut europeo en noviembre de 2011 lo realizó en el Teatro Carlo Felice de Génova, Italia, interpretando a Enrico de la ópera Il Campanello de Gaetano Donizetti, bajo la dirección del legendario barítono Rolando Panerai. De sus presentaciones recientes podemos destacar su participación en el Rossini Opera Festival de Lunenburg, Canadá, el estreno mundial de la ópera contemporánea Inheritance llevada a cabo en la ciudad de San Diego, California. Fue galardonado del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli e igualmente fue finalista y semifinalista de los concursos Giulio Gari, Competizione della Ópera, Neue Stimmen y del primer concurso internacional de canto que organizó el Teatro Colón de Buenos Aires ante jueces como Kirite Kanawa, Cheryl Mills y Sumi Yo. Dentro de la lista de directores con los que ha trabajado podemos señalar a Makatsoris, Galdi, Zeda, Guido Guida, Kistler, Letam Koenig, Baretza, Spirer, Kramer, Ruland, Patrón de Rueda, Batis, Lo Mónaco, Prieto, Arián y López Reynoso, entre otros. Desde 2004 y hasta la actualidad forma parte del coro del Teatro de Bellas Artes. Para Detrás del Telón, los que hacen la ópera en México, es un placer contar con la presencia de Josué Cerón. Bienvenidos nuevamente a Detrás del Telón, los que hacen la ópera en México. Tengo el placer de tener a mi amigo Josué Cerón ahora con nosotros. Bienvenido, Josué. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo, a todo tu público de Detrás del Telón. Gracias por haberte subido a este proyecto. Claro que sí, con mucho gusto. Tengo mucho gusto porque independientemente de tu trayectoria artística, que creo que a la gente que nos sigue le va a interesar mucho conocer más allá de eso, pues tengo, como lo dije en un principio, el placer de que me brindes tu amistad desde hace muchos años. Así es, bastantes años, algunas décadas ya. Algunas décadas. Somos ya amigos. Pues vayamos desde el principio, Josué. Sí. Platícame, ya vimos en la introducción que naciste aquí en la Ciudad de México. ¿Cuándo naciste? Nací el 26 de octubre del año 82, 1982, de hace un ratito. Un ratito. Bueno, no tanto como yo, pero un ratito. Pero un ratito, exacto. ¿Viviste siempre aquí en la Ciudad de México? Viví desde mi infancia hasta los 25 años más o menos, aquí en la Ciudad de México. Aquí crecí, aquí me formé, en el norte de la Ciudad de México, allá en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, de la Villa, en una colonia que
ahora tiene focos rojos, se llama Gabriel Hernández. Sí, claro. Ahí crecí en esa colonia que está muy cerquita de la villa de Martín Carrera, entonces sí, es de esas colonias poderosas, de esas colonias pesaditas. De mucho arraigo. De mucho arraigo, exactamente, sí. Pero fíjate que me tocó una época donde no era tan peligroso, últimamente se ha calmado, pero bueno, algún momento sí estuvo como muy, muy difícil, fue cuando salimos de ahí justamente, ¿no? Hasta los 25 años viví ahí justamente y nos cambiamos ya a otro lado, mis papás y yo. Pero después de eso coincidió que yo me fui a Estados Unidos, allá viví 2 años en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, ¿no? Porque me fui a hacer mi especialidad en ópera para allá, ¿no? Regresé, estuve aquí otro ratito y también he hecho algunas estancias más cortas, pero también en Europa. De las más largas, la de Italia, que me aventé como 4 o 5 meses más o menos en ese tour porque estaba yo en el Teatro Carlo Felice, entonces ahí había que estar, ¿no? En Alemania también me he echado algunas estancias de 5 o 6 semanitas, ¿no? Entonces es interesante porque sí conoces un poquito de la cultura con ese tiempo, ¿no? Te da tiempo de conocer. Así es. Y bueno, actualmente sigo residiendo aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Vives ahora mi base por de dónde? operaciones. ¿Igual Sigo por el viviendo norte? por el norte, exactamente, sí, pero ahora en la zona de Lindavista, ¿no? En la zona de Zacatenco, todo eso, un poquito para arriba, Acueducto, los que conocen por allá lo ubicarán. Ahí tienen su casa todos ustedes, también. Muchas gracias. ¿Dónde estudiaste? ¿En escuelas públicas, particulares? Sí, estudié, bueno, el kinder lo hice en escuelas particulares porque, no es cierto, sí, un año lo hice en una escuela oficial, que donde la directora era mi tía, ahí en un kinder oficial. Fue interesante, hice los 3 años del kinder, curiosamente. Después me fui a la primaria pública, estuve 3 años, me parece. Después un año me fui, anduve como judío errante siempre. Mis papás son maestros, entonces siempre donde tenían que trabajar ellos teníamos que ir nosotros. Era difícil, ¿no? Porque mi hermano y yo nos llevamos muy poquito tiempo, entonces casi siempre íbamos. Si yo iba en segundo, él iba en primero, ¿no? Entonces era difícil tener que movernos a los dos por separado, entonces mejor nos llevaban a donde estaban ellos, ¿no? Entonces el 4º año me fui a la escuela donde trabajó mi papá muchos años. 5º me fui todavía más lejos, donde trabajaba mi mamá. 6º regresé a donde trabajaba mi papá, que era particular, ¿no? Entonces hice 4 años oficiales y 2 particulares de la primaria. La secundaria y el bachillerato sí lo hice ya totalmente oficial, ¿no? Ya fue la secundaria, una secundaria diurna, ya también por casa, y el bachillerato lo hice en CCH Azcapotzalco, allá por el... Orgullosamente Puma. Orgullosamente Puma, allá por el Metro Rosario, sí, una de las épocas y de las etapas más bonitas de mi vida, la verdad. Padre. Tanto me gustó que lo hice en 4 años. Un añito más para, un añito para no dejar. Se me atravesó la huelga del 99, claro. Que pues sí nos quitó un poco el ritmo, ¿no? A los chicos. Yo estaba en 4º semestre del bachillerato cuando sucedió la huelga y regresamos hasta un año después, ¿no? Sí, claro. Duró 9 meses, 10 meses la huelga. Cuando teníamos que salir, pues ya teníamos que seguir cursando donde nos quedamos y retomar, y fue un poco complicado, ¿no? Entonces, pues me lo eché en 4 años el bachillerato por azares del destino, ahora sí, ¿no? En esa situación. ¿Y qué jugabas de chico en la escuela? ¿Con quién jugabas? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Qué te llamaba la atención en esos entonces? De niño, no recuerdo a qué jugaba en la escuela. En la escuela no recuerdo. Seguramente lo de siempre, fútbol, voleibol. Me acuerdo que me gustaba mucho el béisbol y jugaba mucho béisbol en la primaria, ¿no? Con lo que teníamos, la verdad no era algo que decíamos, hay que ver los bats, la pelota, con lo que había, ¿no? En casa, pues jugaba también a lo que se podía, pero curioso, como casi todos los adultos de aquella época de mi familia estaban dedicados al magisterio, los niños jugábamos a ser maestros, ¿no? Éramos nada más mi hermano y yo, y el resto eran puras primas, eran otras 2, 3 primas, eran 3 primas, ¿no? Entonces, pues jugábamos a ser maestros, a veces a constructores, no sé, cosas raras, ¿no? Y cuenta mi mamá que yo de más niño, por ahí de los 3, 4 años, jugaba que cantaba, precisamente. Hay una foto por ahí que voy a buscar. Una foto donde estoy yo con una guitarra o algo colgado y estoy en un triciclo que ya no servía, le quitaron las ruedas y parecía un atril de micrófono. Entonces estoy cantando en el micrófono y estoy tocando algo ahí. No me acuerdo bien cómo está, ¿no? Está en casa de mis papás la foto, entonces la tendré que buscar. Pero bueno, eso jugaba yo a los 3 años, 4 años más o menos, ¿no? También jugaba que era pastor, mi papá es pastor de una iglesia, entonces también yo jugaba un poquito a eso, ¿no? Eso lo jugaba con mis primos de Cuernavaca, mis primos maternos, los ponía a todos enfrente de mí y yo les predicaba, ¿no? Yo les daba un mensaje, dice mi mamá, y los regañaba y todo. Yo no recuerdo eso, pero mi mamá sí me cuenta de eso, ¿no? Entonces, a eso jugaba, ¿no? Y ya de más grande, pues sí, jugábamos a los maestros, todos éramos maestros, ¿no? A veces alumnos, a veces maestros. ¿Y qué parte no influyó en ti tanto como para no ser maestro y dedicarte a la música? Yo creo que justamente esto de ser judío errante, ¿no? Como mis papás,
trabajaron siempre lejos de casa. Y yo decía, yo no quiero ser maestro y tener que entrar a las 8 de la mañana y tener que levantarme a las 6 para poder salir a las 6:15, 6:20, 6:30, ir corriendo, ¿no? En aquellos entonces había menos tránsito en la ciudad, entonces en menos de una hora sí llegabas de un punto a otro. Sí. ¿No? Ahora es casi imposible, Sí, ¿no? sí, Ahora en 10 kilómetros te haces 2 horas. Es horrible, ¿no? Pero yo decía, yo no quiero estar en eso, ¿no? Me gustaba mucho que sí tenían como... Yo en mi concepción de niño decía, bueno, es que sí, los papás de mis amigos trabajan todo el año y mis papás pues descansan cuando yo descanso. Si yo tengo vacaciones, ellos tienen vacaciones, claro. ¿No? Eso me gustaba, ¿no? Por ese lado. En algún momento yo decía, pero ganan muy poquito mis papás, ¿no? Que en ese entonces aún ganaban más de lo que ganan los maestros ahora. Sí, sí. El salario estaba mucho mejor, pues equilibrado en aquellos años. Pero aún así yo decía, no, es que yo quiero que tengamos un coche nuevo y no les alcanza a mis papás. Entonces yo no voy a hacer eso, yo decía, yo voy a ser político. Voy a ser senador o diputado, que esos señores ganan mucho y no trabajan claro. mucho. No me daba cuenta de niño de que sucedía. Fíjate, es una historia muy vieja. Exactamente, desde entonces sucedía, ¿no? Entonces yo decía, no quiero ser maestro, voy a hacer otra cosa, pero no voy a ser maestro, ¿no? Pero sí me gustaba la docencia, porque yo veía que era interesante como mis papás en las vacaciones regularizaban niños, entonces yo veía cómo los niños sí avanzaban, se entendían, o a mí mismo, cuando yo no entendía algo, ellos me explicaban y yo decía, qué interesante poder enseñarle a alguien lo que ya sabes, ¿no? Me gustaba el oficio, pero no me gustaba la profesión. Por claro, así, sí. ¿No? Te lo preguntaba por eso, porque tus juegos, dices, con tus primas claro. eran en ese sentido, ¿no? Entonces, exacto. ¿en qué momento te perdiste en el camino? Sí, exactamente, justamente. Yo creo que por ahí, ¿no? Justamente. ¿Y cómo llegaste a la música, entonces? Pues fue igual como por azar y no, porque finalmente como crecí en la iglesia cristiana evangélica, el canto ahí es comunitario, casi todo, ¿no? A diferencia de la iglesia romana, donde hay ciertas partes comunitarias, pero el grueso lo lleva un coro o una estudiantina, lo que sea, ¿no? En la iglesia evangélica no, es toda la congregación, todos cantan, todos aplauden, ¿no? En algunas no, pero en la mía sí aplaudíamos y cantábamos todos, ¿no? Entonces, de alguna manera eso influyó, el hermano que dirigía la música y los que la hacían, tenía cierto talento y era muy bueno, era bastante, pues sí nos contagiaba, ¿no? De su ánimo y de su devoción en ese sentido, ¿no? Entonces, y sus sobrinos eran los que tocaban, entonces a mí me llamaba la atención ver que ellos tan chavos, tan chicos, podían hacer música muy buena, ¿no? Porque eran muy buenos músicos ellos, y me llamaba la atención, entonces en algún momento yo le dije a mi papá que yo quería estudiar música, ¿no? Pero lo fuimos posponiendo, lo fuimos postergando. Como a los 6 años, mi papá me regaló un teclado chiquito, no de juguete, era más bien un controlador, que ahora se llaman controladores MIDI, un controlador MIDI, y medio aprendí algunas piezas ahí que me enseñó mi papá, de lo que él sabía, y es lo que tocaba yo todo el año, y me divertía con eso, era como un hobby nada más, ¿no? Y lo complementaba un poco con lo que había en la iglesia. Fue hasta los 12 años donde ya yo le dije a mi papá, es que sí quiero aprender bien, ¿no? Porque yo veía ya más la tele, veía mucha gente cantando, mucha gente tocando, ¿no? Por alguna razón, o sea, mi mamá me ponía el canal 22 y yo veía a los concertistas internacionales ahí y decía, ay, qué padre, qué bueno, qué interesante hacer música, tocar el piano, el violín, cantar, ¿no? Me acuerdo mucho de Montserrat Caballé cantando en las Olimpiadas del 92, ¿no? Con Freddie Mercury y ella sola también, ¿no? Me acuerdo un poco de José Carreras también, porque fue en Barcelona, los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, a mí me impresionaban sus voces, ¿no? Y yo decía, qué padre que puedan generar esos sonidos con esa voz, ¿no? Obviamente. Yo lo relacionaba con que estaba gorda ella, ¿no? Decía, es que hay que estar gordo para ser cantante, ¿no? Pero me impresionaba, no dejaba de impactar. Entonces, a los 12 años, mi papá dijo, bueno, está bien, vamos a decirle a David que te dé clases de teclado, que es el que tocaba el piano en la iglesia. Sí. Y sí, aceptó el muchacho a darme clases. Él estudiaba en la Nacional de Música. Entonces, tenía una muy buena formación. Y sí, me empezó a enseñar. Descubrimos los dos que tenía yo facilidad, ¿no? Porque pues yo no soy de familia de músicos ni nada. Entonces, en cuanto a la tercera clase, ya empezaba yo a mover bien las dos manos separadas y entender el solfeo, las piezas. Él se sorprendió y yo más porque decía, bueno, pues no sé por qué es tan fácil, pero es fácil para mí. Pues me enteré que no era nada fácil, ¿no? Claro. Pero de alguna manera mi inteligencia estaba como cargada hacia ese punto, ¿no? En algún momento de mi vida hubo algún estímulo que desarrolló esa parte de la inteligencia, ¿no? Claro. Entonces, ese fue el momento en el que me empecé como a perder el rumbo del magisterio para irme hacia la música. Y que además, bueno, tenías esta habilidad ya nata, pero hubo la exposición, ¿no? Para descubrirla, ¿no? Justamente hubo la exposición. Yo creo que justamente es el canto comunitario, actuar en las obras en la iglesia, me quitó un poco el pánico escénico y me estimuló justamente esa parte de la personalidad o de la mente, ¿no? Para poder tener cierta predisposición, ¿no? A aprender y hacerlo
fácil de alguna manera, ¿no? Claro. Yo creo que eso fue justamente. Que ahí me gustaría resaltar algo. Tú mencionas de Canal 22, digo, Sí. para la gente de mi edad, pues es relativamente Nuevo, ¿no? exacto. Todavía vi la primera transmisión de Canal 22. Mira, sí. Pero lo que me parece interesante es que tú lo menciones como tú lo veías y entonces veías los conciertos ahí y todo, ¿no? Ahí Esa lo es veía. La importancia que pueden tener esos canales culturales abiertos, ¿no? Porque además en aquella época, sí, o sea, te hablo del año 88, 89, yo creo que ya se transmitía el 22, yo creo. No, me parece que es a principios de los 90, no estoy seguro en la fecha, pero bueno. Sí, me acuerdo porque estaba en la primaria, a principios de la primaria yo veía eso a la hora de la comida, o sea, o era caricaturas o era el concierto, ¿no? Mi mamá lo ponía y era interesante. A mí no me disgustaba ni ver una cosa ni la otra, yo quería ver la tele, entonces lo que fuera y lo que autorizaba mi mamá, eso era lo correcto, ¿no? Entonces, la señal llegaba muy bien porque no teníamos cablevisión, no teníamos nada, ¿no? Digo, ya había tele por cable, pero no era carísimo, más cara, sí. Era carísimo, ¿no? Entonces era complicado y lo veíamos en televisión abierta, ¿no? Y era, pues sí, es justamente la importancia de que la señal llegue hasta lo último, así, y de que se pueda ver, ¿no? Sí, claro. Porque sí influye finalmente y sí te expone a algo que a lo mejor, pues yo no podía ir al teatro, no íbamos tanto al teatro, ¿no? Pero lo veía por la tele y eso fue muy importante en su momento, justamente. Entonces llegas a la música, empiezas a practicar y ¿cuándo decides que va a ser tu vida? Pues yo lo decidí igual. Digo, ahí hago un corte. Ajá. Qué bueno que nadie te dijo que de músico tampoco ibas a poder comprar un carro nuevo. Si no hubiera sido político. Exactamente, ya estaría yo ahorita en el Senado o en la Cámara de Diputados o haciendo grilla o algo, ¿no? Pero sí, justamente, ¿no? Mi papá como que sí tenía la idea de que de músico me iba a morir de hambre, de que no podías generar muchos ingresos tampoco, o al menos no los que genera un empresario, ¿no? Sí. O alguien, no sé, un profesionista de un puesto elevado, ¿no? Un ejecutivo, ¿no? Pero yo tenía muy claro que desde los 6 años yo quería ser músico. No sabía que podía ser una profesión, pero yo quería dedicar mucho de mi vida a eso, ¿no? Con los años fui descubriendo que sí podía ser una profesión, ¿no? Al conocer a estos muchachos que tocaban en la iglesia, ahí fue mi primer acercamiento a ver que sí podías tener como una vida, pues sí, digna siendo músico, ¿no? Sí, claro. De que no, justamente te podías morir de hambre como enfermero, como abogado, como lo sea, y también como músico, ¿no? O las dos cosas, ¿no? Claro. O podías vivir decorosamente como músico o también como otra profesión, ¿no? Ingeniero, lo que fuera, ¿no? Abogado. Entonces yo estudio 3 años primero piano particular con este chico David Pérez y cuando entro, es en ese lapso cuando entro al CCH, ¿no? Al bachillerato, y me inscribo por azares del destino al taller de coro, ¿no? Yo un día iba caminando por los pasillos del colegio y vi que decía taller de coro, inscríbete por aquí, por acá, y yo fui siguiendo las flechas porque pusieron las flechas, ¿no? Porque el taller de coro estaba literalmente arrumbado al final del plantel, o sea, era lo último de la escuela, ¿no? Había unas canchas abandonadas y junto a las canchas abandonadas estaba el taller, que además ahí daban taller de no sé qué. Les conté, era un cuartito chiquitito donde estábamos. Y había un piano acústico, ¿no? Entonces yo llegué y no me acuerdo si ya estaba ahí el maestro o no estaba, ¿no? Pero llegué y me inscribí al taller, ¿no? El director era el maestro David Arontes, que ahora es director del coro del conservatorio, ¿no? Sí, el maestro del conservatorio ya de muchos años. Y un gran amigo también. Un gran amigo también, exactamente, de nosotros dos, y que influyó mucho también sobre nosotros, así es, sobre nuestra decisión de ser músicos, ¿no? Así es. Entonces, pues él me recibió, me vocalizó y le pareció extraño que yo ya tuviera cierta impostación en la voz, ¿no? Yo no sabía, pero yo cantaba y la voz salía, ¿no? Yo decía, pues es que fácil, pues es muy fácil cantarla, como tocar el piano, pues todo, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, yo creo que tenía ya una habilidad, la inteligencia se estimuló de alguna manera, sí, esa parte de la inteligencia musical, para que fuera muy fácil para mí, ¿no? Entonces, él se quedó sorprendido y igual como mi maestro de piano, me dice, ¿ya tomaste clases de canto? No, medio escuchado y como yo le decía, yo imito lo que hacen. Ah, no, pues que lo imitas bien, decía, lo haces bien. Ah, pues qué bueno, qué interesante, ¿no? Me vocalizó para arriba, para abajo y pues la voz respondía, tenía yo 14 años, casi 15. Y como la voz me cambió muy chico, como a los 10 años empezó el cambio. Estaba yo a finales de quinto de primaria y me empezó el cambio. Empecé a tener gallitos y rara, ya ves cómo es el cambio, sí, ¿no? Sí, sí. En el sexto de primaria siguió, entonces cuando terminé la secundaria ya la voz ya estaba bien asentada, ¿no? Ya no había riesgo, por decirlo así, de alguna lesión o algo. Entonces empecé a cantar, ahí en el coro, ¿no? Y un día que él no llegó, o que sí llegó después, o nos avisó que iba a llegar tarde, no me acuerdo, yo me puse a tocar el piano ahí, ¿no? Porque pues me gustaba. Dice, un piano completo para mí, me puse a tocar. Y cuando él llegó me escuchó y me dijo, también tocas el piano.
tocas muy bien, a ver, toca algo más. Y empecé a tocar lo que me sabía. Me decía, pues sí, sí tienes una preparación, has tomado clases, sí, sí he tomado clases, maestro. Y me invitó a su clase de solfeo. Él daba solfeo en el conservatorio, segundo año de solfeo. Y me dijo, ¿por qué no te vienes de oyente? Y si vemos, pues te haces el examen para el conservatorio. ¿Te gustaría hacerlo? Le dije, pues sí. Le digo, la verdad es que sí, yo quiero hacer una vida como músico. No sé si me voy a dedicar a eso, pero sí quiero estudiar formalmente música. ¿Y tus papás qué decían en ese momento? Pues en ese momento yo le dije a mis papás, el maestro del... Yo los invité bueno, les dije que estaba en el taller de coro, ¿no? Del CCH. Eso fue en septiembre. Y para diciembre nos unimos a lo que le decía el maestro antes, al mazacote coral. El mazacote coral famoso. Sí, exactamente, que hacía el maestro Ramón Noble, ¿no? Que lo organizaba el maestro Ramón Noble junto con Raúl García, que era el director del coro y orquesta del ejército, ¿no? Entonces, pues ahí fuimos, como David estaba inmiscuido en todo eso, pues nos llevó a todos sus coros, a Coral Armonía, al del CCH y a otro que él dirigía, no me acuerdo cuántos coros dirigía él, pero nos llevó, ¿no? A sus conjuntos corales del conservatorio, éramos 3 coros de él. Y entonces cantamos afuera de Bellas Artes, no en el vestíbulo, sino en la explanada que nos ha tocado también hacer conciertos ahí dentro del coro de Bellas Artes, nos ha tocado. Y ahí pues fue una experiencia muy padre porque pues la gente se quedaba, o sea, te estoy hablando del año 97, 1997, ¿no? Mientras del lado derecho estaba la Alameda con todos los Santa Clauses que hacían todavía había fotos, ¿no? Santa Clauses, nosotros cantábamos el Aleluya de Händel ahí. Y para mí fue una experiencia muy buena. Mis papás fueron a verme y también para ellos se les hizo muy interesante ver que pues podía yo estar integrado en una cosa así, ¿no? Tan relevante y tan vistosa, ¿no? En su momento y de mucha atención, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, este maestro que vieron que estaba con nosotros ahí, me está invitando a su clase del conservatorio. ¿Cómo el conservatorio? Sí, el conservatorio. Pues es una escuela muy de palabras mayores. Si te está invitando, pues por algo. Entonces, pues vete, ¿no? Y pues ya mi mamá me ponía doble lunch porque yo terminaba las clases del CCH a la 1, me iba al coro de 1 a 3, ahí con David, y de 3 a 4 nos íbamos al conservatorio y empezaba a las 4 la clase, de 4 a 6. Yo salía a las 6 del conservatorio, me echaba todo el día y para mí era muy normal, muy tranquilo. Pero sí, me ayudó justamente a estar en esa clase de solfeo, porque yo ya sabía solfeo, pero pues ya segundo año, digamos tercer semestre, porque era la mitad del segundo año, pues ya son cosas mucho más elaboradas, sobre todo los dictados, ¿no? Que hiciera dictados a 2 voces, rítmicos, melódicos, eso sí fue nuevo para mí. Lectura no me costaba trabajo, pero el oído era algo nuevo para mí. Yo decía, ¿qué es esto? Pero justamente los exámenes de las escuelas profesionales evalúan mucho eso, ¿no? Y justo por eso es que pude entrar al conservatorio, porque tuve un buen entrenamiento como de medio año previo al concierto, ¿no? Al concierto, perdón, al examen. Y pues entré a la primera, la verdad, entré porque preparé bien el repertorio, David me lo revisó y el maestro de piano que me hizo el examen, el maestro... Ay, se me olvidó su nombre, Jaime, no me acuerdo cómo se llama. Jaime Herrera, exactamente, el maestro Jaime. El maestro de solfeo. Fíjate, el maestro Jaime Herrera, él me hizo el examen y me dijo, pues sí, ya tocas, adelante, tienes 10, ¿no? Y también saqué muy bien examen en el de aptitudes musicales y entré a la primera conservatorio, tenía yo 15 años y lo empecé a compaginar con el CCH. Entonces, pues ahora sí todo el día estaba yo fuera porque terminaba el CCH a la 1, coro de 1 a 3 y luego de 4 a 8 o 9 las clases del conservatorio, ¿no? Entonces era todo el día, pero no me pesaba, la verdad es que era muy, muy curioso. Y ahí empecé. Entonces ya el gusanito de ser músico profesional empezó ahí a hacer su labor. Y David también me dijo, pues es que si vas bien, o sea, podrías o ser pianista o podrías ser cantante, lo que tú quieras. Dije, pues voy a hacer las dos porque me gustan las dos, ¿no? Después me enteré que había una especialidad que se llamaba coach o pianista acompañante y decía, pues puedo hacer de todo, ¿no? Te digo, para mí era como fácil. Sí. Y ni siquiera era como juego, o sea, simplemente era fácil, ¿no? Porque sí tenía yo dificultades en algunas cosas. Por ejemplo, en el CCH me costaba un poco de trabajo la biología, ¿no? Como no me gustaba, yo decía, es que, ¿por qué las células? Esto sí es difícil, la música no es difícil, es muy fácil, ¿no? Y lo que es fácil, a eso me quiero dedicar, ¿no? Claro. Para estar tranquilo, ¿no? Y cuando le dije a mi papá, pues sí, es que yo sí quiero estudiar música, le digo, ya la licenciatura y como tal, porque lo avala la SEP, son 10 años, pero mira, cuando salga, pues va a ser la misma edad de cuando tenga, si salgo de la universidad. Me decían, papá, no, tienes que estudiar algo universitario porque los músicos, ¿qué tal que te mueres de hambre? Y ¿qué tal que algo pasa? Dicen, sí, no, tienes que estudiar otra cosa. Pero yo le hice un trato con él y dije, bueno, terminé el CCH y yo le dije, ahora sí, o me voy a la universidad o sigo en el conservatorio, pero ya llevaba yo 3 años en el conservatorio. Yo decía, desperdiciar o tirar esos años a la basura, no lo voy a hacer. Y entonces dame oportunidad, le digo, déjame demostrarte en un año que puedo ir muy bien en esta carrera y vas a ver que por ahí me voy a ir. Y se trató hecho, está bien, un año. Ya vamos a ver. Y sí, salí muy bien en las calificaciones del conservatorio, tenía una beca de la SEP, que en esos años daba beca al conservatorio, económica, no solamente económica.
de no colegiatura, ¿no? Sino te daban un par de cheques al año. Yo le decía, mira, ya ves, hasta tengo beca. Me decía, bueno, está bien, síguete por ahí y después vemos qué hacer, ¿no? Y sí, eso fue todo el proceso del conservatorio, ¿no? Estuve yendo ahí, pues ahí ya me dio la oportunidad, mi papá dijo, sí, está bien. Y después vinieron otras cosas que afirmaron esa decisión, ¿no? Okay. Justamente. ¿Y cómo llegas, cómo decides? ¿Cuál es el punto clave donde dices, es el canto? Porque me dices que estabas como abierto, ¿no? A estas posibilidades, o de ser coach, que de alguna manera involucraba, o pianista acompañante que involucraba las dos cuestiones, o definirte solo el piano o solo el canto, ¿no? Claro. ¿Cuál es el momento decisivo? La coyuntura viene pues prácticamente desde el inicio del conservatorio, cuando empiezo, ¿no? Yo entré al concert a piano, pero realmente, o sea, nunca me imaginé como un pianista concertista. Sí, pianista acompañante, repertorista, coach vocal, pero mi meta era ser director orquestal. Yo quería estudiar dirección orquestal. En ese momento recién había entrado a clases de dirección el maestro Juan Carlos Lo Mónaco, que estaba recién llegado de Curtis en Filadelfia, precisamente, que es la escuela que está enfrente de donde yo estudié. Y pues venía con toda la parafernalia que eso involucraba, ¿no? Entonces todos querían estudiar con Juan Carlos, ¿no? Y es un gran amigo también, es un muy buen amigo actualmente. Y un día le conté esa anécdota, le dije, cuando tú llegaste, pues fue así como, ay, todos queremos estudiar con Juan Carlos. Pero yo estaba en segundo año del concert, ¿no? Entonces ese cambio tendría que ser hasta quinto. El plan de estudios decía, tienes que hacer 5 años de piano y después 5 años ya de especialidad como dirección, más otro instrumento que sea de orquesta, ¿no? Lo que sea, ¿no? Más otros 5 años de piano. O sea, tienes que terminar los 10 de piano, 5 de un instrumento, o 3, no me acuerdo cuántos eran, y los 5 de técnicas de dirección. Sí, exacto. Entonces, para mí igual decía, pues, por ahí me voy a ir, por ahí será, ¿no? Entonces tendría que hacerlo, ¿no? Pero David empezó a escuchar que mi voz, como yo estaba mucho tiempo con David trabajando en el coro del CCH, en Coral Armonía, en conjuntos corales, o sea, yo cantaba todo el día y él me escuchaba todo el día. Me decía, es que tu voz es muy buena, tienes que hacer algo con ella, ¿no? Y él me puso a cantar algunas cosillas, ¿no? De entrada decía, pues está bien, yo canto en un concierto y cantarías del Mesías, cantarías de Bach, así como venía, ¿no? Yo imitaba lo que escuchaba, decía, pues así debe de ser, ¿no? Y un día hubo un concurso interno del conservatorio en mi primer año, ¿no? Esto fue mayo del 99, yo creo. Y estaba, cosa rara, estaba toda la facultad de canto de jurado, ¿no? Estaba todo el claustro de canto, que no eran ningunos improvisados. Sí, o sea, estaba la maestra Irma González, estaba la maestra Rosita Rimoch, estaba la maestra Torres Garza, la maestra Suti, que fue tu maestra, el maestro Sabatka y el maestro Jasso, por supuesto. Y no me acuerdo quién más, no me acuerdo si había otro más o dos más, pero con la pura maestra Irma. Viamonte debe haber estado. La maestra Viamonte seguramente también estaba, no le recuerdo, pero estaba seguramente. Y no sé si a lo mejor sí, alguien más seguramente, a lo mejor Rosita 10 o alguien de ellas, que eran de las jóvenes. Sí, de las jóvenes. Sí, de las jóvenes. Estaba Rosita, Liliana no, estaba la maestra Cascante. Era sí, Alicia Cascante. Sí, eran los 7 que estaban de jurado, ¿no? Hasta atrás todos. Y yo me inscribí al concurso porque dije, pues es concurso de canto, a ver qué pasa, ¿no? Que yo pensaba que era como el concurso de declamación de la secundaria, pero pues no. Y yo, o sea, inconscientemente, la inconsciencia me hizo ir a eso, ¿no? Y David me puso 3 piezas. Me puso Andi Musik de Schubert, me puso Di Provenza, el área de Germont de la Traviata, y Nunca digas, de Jorge del Moral, ¿no? Con eso concursé, porque era una pieza de cada uno, ¿no? Y canté las 3 cosas. Los maestros me pidieron las 3 cosas, ¿no? Tenía yo 16 años. Pero como yo no estaba inscrito en la carrera de canto, no me pudieron dar ningún premio, ningún estímulo. Pensaban, a ellos les causó confusión porque me dijeron, ¿en qué año estás? Yo les dije, en primero. Y se quedaron sorprendidos. ¿Y quién es tu maestro? Que pues la maestra Liliana Gómez. Ah, pero ya estás en la carrera. Sí. ¿Cómo te aceptaron? Pues porque hice el examen. Pero de canto, no, de piano. Sí. No estás en carrera de canto. No, llevo canto complementario. Estoy adelantando la materia para cuando me toque llevarla en 9º año, ¿no? Me decían, ok, bien, muy bien, está bien, muy bien, muchas gracias, ¿no? Y ya terminó, ¿no? Y después me dijeron que no podían haberme dado un estímulo porque no estaba en la carrera de canto. Claro, y la edad era hasta para entrar. Hasta la para entrar. De canto era más. Era más adelante, era a los 18 años, sí. Para los varones. Para las mujeres sí era de 16, pero para los varones 17 o 18, no me acuerdo por ahí. Cosa así. No me acuerdo ahora, no sé ahora cómo esté, pero claro. No sé si había esa definición de la edad. Justamente, sí. Actualmente sigue estando, pero creo que la ampliaron un poquito. Y entonces por algún caso, o sea, yo concursé, pero no me pudieron dar más que las gracias. Y pues sorprendidos también de que yo estaba tan chiquito, tan flaquito y estaba ahí cantando ya esas cosas, ¿no? Que ahí déjame hacer un comercial. Sí. Esos concursos los organizaba la Sociedad de Alumnos del Conservatorio. Claro, exacto. Y
se daba un premio en económico Sí. que lo pagaba el instituto, Justamente. pero ese era una trámite, una negociación que había Sí. logrado la sociedad de alumnos en su momento. Entonces se acabó la sociedad de alumnos y se perdió eso. Yo espero que ahora que hay gente que está reactivando la sociedad de alumnos del conservatorio, pues retomaran estas iniciativas, exactamente. Y tú eres el presidente de la sociedad de alumnos. Yo estuve algún tiempo en la sociedad de alumnos, por ahí del 92, 93. Mira, justamente. Sí, pero esto lo organizaba la sociedad de alumnos y nos daban un premio en efectivo, que era el primer lugar ganaba 3,000 pesos, el segundo 2,000 y el primero 1,000 de esos años, que no era poca cosa. O sea, la verdad es que sí se alcanzaba para un buen ratito. ¿No? Era una cantidad sustanciosa, ¿no? La verdad. Y la experiencia de participar, ¿no? Y eso a mí me empezó como a motivar porque decía, bueno, es que esto del canto sí tiene muchas cosas que me gustan, ¿no? Claro. Me gustaba el teatro, siempre me gustó actuar, me gustaban los idiomas, me gustaba la literatura y me gustaba la música. Decíamos que el canto encierra todo esto, ¿no? Y sí empecé a pensar, ¿y si me cambio la carrera? ¿Y si me cambio la carrera? Pero por hacer del destino no se pudo. Me parece que sí metí el cambio, pero, sí lo metí, pero por la edad no me lo dieron, precisamente. Que fue una buena decisión, porque eso me permitió hacer 4 años de la carrera de piano, ¿no? Ya hasta después me hice la carrera de canto, hice el cambio, ¿no? Pero a partir de ahí la maestra Liliana ya fue como mucho más incisiva conmigo. Me dijo, no, a ver, sí vamos a instruirte bien, porque andas cantando de todo y necesitas como irte por un camino correcto, ¿no? Sobre todo en el repertorio. Dijo, la técnica la vamos a ir haciendo, ya tienes una cierta idea, pero te voy a ir explicando qué haces para que tú sepas siempre hacerlo, ¿no? Porque si lo imitas no vas a tener como un sustento tuyo, ¿no? Y no vas a desarrollar tu voz como debe de ser, ¿no? Entonces ella me iba guiando y me explicó mucho, ¿no? Me aceptó como oyente. ¿No? ¿Y cómo llegas con Liliana Gómez? También le mando un saludo, ojalá y nos vea. Hermosa maestra, siempre con mucho cariño la recuerdo y la estimo. La voy a ver el sábado, por cierto. Saludos de mi parte. También de tu parte. Y porque David me lleva con Liliana, ¿no? Liliana tenía poquito que había entrado, era la maestra más joven del conservatorio. Tenía cierto estigma por eso, ¿no? Pues sí, o sea, todos los grandes maestros de canto que habían dado clases por décadas en el conservatorio, y ella misma había sido alumna de Rosita Rimoch, entonces como que tenían cierto recelo con ella, ¿no? Entonces tenía pocos alumnos y tenía espacio, entonces yo dije, pues David me dijo, vamos con ella a ver si te acepta. Me escuchó y le canté Di Provenza y me dice, pues sí, tienes muy buena voz y tienes talento, pero no cantes eso, vamos a ir por otro lado, ¿no? Me dijo, vente, ya estábamos a final del ciclo escolar, entonces ya no podíamos hacer mucho. Me dijo, vente, empezando el ciclo escolar, te hago un espacio y vamos viendo. Y sí, yo llegué así los primeros días del siguiente ciclo, ya era septiembre del 99, y me dice, ¿cuántos años tienes? 16. Dice, ay, estás muy chiquito. Y dice, pero te cambió la voz. Bueno, vamos a ir despacito. Me empezó a vocalizar, dijo, pues si entiendes, ponte esto de repertorio, ¿no? 2, 3 piececitas. Y yo, como siempre, fui muy estudioso y muy nerdoso, pues yo a la semana le llevaba todo. ¿Ya te lo aprendiste todo? Sí, maestra. Y hasta el acompañamiento me lo sé y todo. Ay, pues qué talentoso. Vamos a ver. Ahora ponte esto y esto y esto, ¿no? Entonces empecé a poner repertorio, a pulirlo y a hacerlo. Y la voz empezó como a dar de sí, ¿no? Pero yo seguía como muy enfocado en estudiar dirección. Y yo decía, pues que el canto me va a servir para entender a los cantantes, ¿no? Porque ya empezaba yo a ver que los cantantes no tenían como que mucha habilidad para el solfeo, para la armonía. O sea, ya me daba cuenta que mis compañeros decían, como que ¿por qué no le entiendes a esta parte? Si es muy fácil, ¿no? ¿Por qué te desafinas? ¿O por qué no escuchas que estás en otra tonalidad? ¿O estás bajo? ¿O estás alto? ¿No? Después entendí que era como una personalidad muy distinta a la de los cantantes, que yo no tenía además, ¿no? Yo me fijaba, decía, es que sí son como una especie aparte de entre los instrumentistas, ¿no? O sea, instrumentistas y cantantes, ¿no? Entonces era muy curioso eso. Pero empecé a entender esto, ¿no? Después, en esos años, conocí yo también a un chico que se llama Luis Alberto Sánchez. Servidor. Exactamente, que estaba organizando cosas. ¿Te acuerdas que estabas organizando conciertos y todo? Organizaba yo una cosa que se llamaba la Semana del Canto. Eso, la Semana del Canto. En el conservatorio. Sí. Que un tiempo atrás la maestra Irma González había organizado como jornadas para que la gente cantara y lo dejó por alguna circunstancia. Y yo retomé la idea y entonces organizamos toda la semana un concierto con todos los compañeros que tuvieran necesidad de ir quemando las piezas para su examen y todo eso. Claro. Porque había gente maestros como el maestro Jasso, que tenía una gran cantidad de alumnos de muchos niveles, que a él le podíamos decir, maestro, en la tarde necesitamos un concierto, y se lo armaba. Exactamente, sí. Pero había, como en el caso de Liliana, ¿no? Sí. Que por esto que tú platicas tenía pocos alumnos, pues era difícil poder organizar un concierto solo con sus alumnos. Justamente. Y entonces, pues me surgió a mí esa inquietud de todos los días armar un concierto con
alumnos de diferentes maestros, ¿no? Sí, exacto, y de diferentes niveles, de además. Diferentes niveles, así sí, porque es. los que no podían hacer papeles grandes podían hacer los medianos o chicos o el coro, ¿no? Sí, Los que sí, estaban sí, así es. empezando, ¿no? Entonces me acuerdo que también por instancias de David Arontes, David fue así como ese eje que Sí. nos movió, no solo a mí, a ti, a mucha gente, mucha ¿no? gente, Sí, y por muchas generaciones. Así es, Y hasta la fecha, ¿no? Tiene como esa vocación así es. de didáctica y paternal, ¿no? De alguna manera. Y me llevó contigo porque tú estabas organizando Luisa Fernanda, la zarzuela Luisa Fernanda, que recién habían justamente, bueno, iban a protagonizar los ganadores del concurso de canto que les cuento, ¿no? Que era Juan Orozco y era Eloísa. Eloísa había ganado el primer lugar y Juan el segundo. Eloísa Jurado. Esa Eloísa Jurado, que es esposa de Juan. En ese momento todavía no estaban casados, pero bueno, ya eran pareja. El tercero no recuerdo quién. Elizabeth Mata. Liz Mata fue la que ganó el tercer lugar, ¿no? Pero Liz no estuvo en esta Luisa Fernanda. Estaba Juan como Vidal y Eloísa como Luisa Fernanda. Witch. Que era la Witch, sí. Exactamente. Y David me llevó contigo para decir, a ver qué puede cantar, ¿no? Porque había papeles chiquitos. Y me acuerdo que me aprendí el área del Saboyano, que es uno de los personajes con los que abre la zarzuela, y que tiene una pieza muy bonita en una habanera, y que es para tenor precisamente, ¿no? Yo nunca tuve problemas con la tesitura, afortunadamente. Siempre fue, a pesar de lo joven, siempre sonó a barítono la voz, ¿no? Siempre un barítono lírico ligero a lo mejor, pero siempre barítono. Nunca nadie, en esa época nunca nadie me dijo, ¿no? Es que a lo mejor eres tenor. Sí, claro. Nunca tuve ese problema. Pero yo no sabía que ese papel era para tenor. Y lo preparé, te lo audicioné, me preguntaste, ¿no? Que con quién estudiaba. En ese momento me acuerdo que no estaba como bien seguro. Dice, pues que a veces con la maestra Liliana, pero a veces con nadie. Entonces, estudio como puedo, ¿no? Y me diste la oportunidad de cantar justamente ese papelito. Yo recuerdo que llegó David Arontes, que yo lo conocía ya años atrás, y me dijo, oye, tengo un alumno que tiene muy buena voz y todo, y ahorita que estás organizando esto, me gustaría que cantara el Saboyano. Sí. Me dijo, pero es barítono. Y pues bueno, ¿y cuántos años tiene? 16. Híjole, pues será cuestión de oírlo, ¿no? Porque pues, si es para tenor, claro. Pues, si le queda cómodo. Exacto. Dice un dicho que el éxito tiene muchos padres, y entonces la gente siempre se huelga. Pero yo fui el primero que lo audicionó para un papel. Exacto. Exactamente. Tú fuiste el primero que me audicionó. Y sí, fue la primera. Y también con total inconsciencia. O sea, para mí no fue como algo difícil o algo, pues era algo normal, ¿no? Era sí, como... pero además sonó bien, o sea, lo hicimos, fueron una parte que es importante dentro de la historia de la Luisa Fernanda, porque claro. Es el que cuenta como de entrada una pequeña historia, ¿no? De lo que va a pasar precisamente, en ese triángulo amoroso, ¿no? Justamente, así es como un prólogo, ¿no? Sí, exacto. Es un prólogo de lo que viene en la historia. Entonces, pues ahí, y la escena la dirigías tú también, o la dirigía Dalia, no me acuerdo. Con Dalia Rodríguez. Con Dalia Rodríguez, porque fue como escenificada, semi-escenificada. Semi-escenificado, claro. Con los recursos que teníamos, y entre ella y yo le hicimos algunos ajustes al libreto. Precisamente. Y vámonos. Sí, exactamente. Y el piano lo tocaba Raúl García, que ya había dirigido en la explanada de Bellas Artes. De ahí me acuerdo que lo relacioné, dije, claro, es el maestro que estuvo en Bellas Artes. Dije, pues sí, todos nos conocemos, todo es muy bonito aquí, ¿no? Y esa fue como la primera experiencia que tuve yo como en escena y como una audición, ¿no? Justamente. Y de ahí me empecé a relacionar más con el canto. Y decía, pues que esto está padre, o sea, de andar actuando y cantando, y qué bonito, ¿no? Después de eso, conocí igual por instancias de David a Jorge Cervantes, gran amigo también de nosotros, el manito, como le decíamos. Y él tenía en ese momento la dirección del taller de ópera del maestro Jasso. Después se separaron ellos por muchas circunstancias y Jorge empezó a hacer su taller independiente dentro del conservatorio, ¿no? Porque lo apoyaban mucho. Y yo de alguna manera me integré con él, o sea, él me invitó, ¿no? Me dijo, pues vente a mi taller y a ver qué hacemos, ¿no? Y él me empezó como a dar como ciertas oportunidades también en galas, fue el primero que me dio una ópera grande. Ya antes de eso yo había cantado una ópera pequeñita, La Serva Padrona. Igual por azares del destino, ¿no? Estaba esta chica Mariana González, que es hija de un compañero nuestro, o ex compañero nuestro del coro, de Jaime. Ah, claro. La hija de Jaime González, ¿no? Y Mariana estaba estudiando con la maestra Torres Garza, que también tenía la materia de taller de ópera. Entonces iba a poner ella La Serva Padrona, ¿no? Esto fue en octubre del año 2000. ¿No? Y me dijo Mariana, que era mi compañera de conjuntos corales, oye, ¿por qué no pones conmigo La Serva Padrona? Yo dije, ¿qué es eso? Es una ópera así, así, así. O sea, bueno, está bien. Y ya fui por la partitura, le saqué las copias, la empecé a estudiar y era para mí un mundo nuevo porque los recitativos secos son una cosa rarísima. La primera vez que te acercas a ellos, dices, ¿qué es esto? ¿No? Y me acuerdo que el primer ensayo con la maestra Torres Garza, porque ella es la que nos revisaba,
Me decía, sí, bien, pero no se cantan así los recitativos. Mira, te voy a enseñar cómo. Y me empezó a enseñar y todo, ¿no? Después me dijo, ¿con quién estudias tú? Con la maestra Liliana Gómez. Ah, con la nueva, me decía. Sí, pero vamos bien. Dice, sí, salúdamela mucho y me la felicita. Sí, está bien, maestra. Y con ella hice la primer ópera, digamos, como tal. Ya una ópera, ¿no? Que para mí también era una cosa rarísima porque era una ópera ya larga, dura como 1 hora la Cena Padrona. Y pues sí, yo no sabía qué pasaba realmente como cantante, ¿no? Y lo hicimos en el Museo Mural Diego Rivera. Ahí, y al piano nos acompañó el maestro Diego Ordax, que fue pianista también del instituto muchos años. Sí, ¿no? de Sinfónica Nacional. De Sinfónica Nacional. La maestra dirigió la escena y bueno, pues cantamos. Hicimos 1 o 2 funciones, no me acuerdo, ¿no? Y nos fue bien. Y después de eso me integré con Jorge Cervantes, precisamente. Y de ahí me salté a una cosa grandísima. De la Cena Padrona me salté a los cuentos de Hoffman, que igual para mí decía, pues que son óperas, más larga, pero es ópera y en francés. Entonces, pues es igual de fácil, ¿no? Yo no tenía dimensión de las cosas, ¿no? De la inconsciencia. Y ahí Liliana me dijo, pero ten cuidado, no cantes eso. Primero me dijo, no vas a cantar eso. Le insistí mucho y me dijo, bueno, pero un papel, el primero nada más, que es el menos arriesgado. Y ya me lo sé, maestra, el segundo, a ver el segundo. Bueno, sí, no está tan agudo, está bien, cántalo. Y así lo fui convenciendo con cada uno, porque son 4 villanos, no 4 papeles, hasta que me dejó. Me dijo, pero va a ser a piano. Le digo, no, es con orquesta juvenil. Con orquesta no, ¿cómo crees que te vas a lastimar? Le dije, pues igual que con mi papá, vamos a hacer un trato. Escúcheme un ensayo y si le convence, le seguimos. Y si no, ya me retiro. Bueno, está bien. Fue a verme un ensayo y dijo, bueno, sí está bien. Sí pasa tu voz, sí te están cuidando, entonces está bien, hazlo. Pero hasta aquí no vuelvas a cantar más de estas cosas, ¿no? Porque era finalmente escolar, ¿no? Entonces canté los 4 villanos de los contos de Hoffmann a los 18 años. Y yo seguía inscrito en piano. Yo sí, sin cambiarme a canto. Hasta el final de ese año ya es que me cambié. Al siguiente año. Entonces hice un año más de la carrera de piano y hasta el siguiente año me cambié a canto, ¿no? Porque ya el maestro también, Silvio Carrizosa, el entonces director del conservatorio, me decía, ¿no? Es que ya te tienes que cambiar porque vas a llevar las 2 carreras y ¿qué vas a hacer? Él me dio una plática muy interesante, ¿no? Y como de orientación vocacional. Sí. Y fue ahí donde yo me decidí. Dije, bueno, está bien, se me va a cambiar a canto, la carrera, a la licenciatura, y pues me sigo por ahí, ¿no? Justamente. En esos años yo también conocí a un querido amigo también, Luis Ledesma, barítono, que él ya estaba haciendo su carrera internacional, ¿no? Claro. Y le audicioné justamente con una de las áreas de los cuentos de Hoffman, ¿no? Y lo mismo dijo, que tú qué estás haciendo, por qué estás cantando. Le digo, no, yo estudio piano, yo nomás vine por metiche a tu clase y quería ver qué me decías, ¿no? Me dijo, pues lo que te digo es que si tú quieres, puedes hacer una carrera de canto y si quieres ahorita te puedes ir a una escuela de Estados Unidos y te aceptan. A cualquier universidad te van a becar. Piensa. Pues sí, o sea, es fácil como decir eso, pero ya todo lo que implica es muy complicado, claro. ¿No? Que igual se me hacía fácil. Yo decía, pues sí, pues voy, pido una visa y me voy a ver de qué hago para vivir y si me dan beca para la escuela, pues yo encantado, ¿no? Pero bueno, todo lleva su tiempo y un proceso, ¿no? Justamente. Claro. Entonces fue a raíz de eso que ya me decidí. O sea, que dije, bueno, sí voy a tomar la carrera de canto en serio. Ahora sí ya, ¿no? No me estudié dirección, no la estudio después y ya me voy por acá. Y sí, fui a los 19 años, me cambié a la carrera de canto, ¿no? Justamente en el conservatorio. Después de que ya había yo cantado y hecho muchas cosas, sí, ya dije, bueno, voy a meterme. Lo bueno es que ya llevaba cierta ventaja curricular, ¿no? Ya había acabado, estaba acabando solfeo, o lo había acabado, la armonía ya iba a la mitad, entonces fue emparejar un poquito, ¿no? Justamente el plan de estudios de canto con el de piano, ¿no? Que fue un relajo, la verdad. Después ya, ahí me hice irregular, justamente. Sí, ahí me hice irregular porque ya llevaba unas materias adelantadas y otras atrasadas. Sí, que era, ¿no? Lo común en el conservatorio. Era lo común en el conservatorio, exactamente, justamente, ¿no? Sí. Pero como ya había adelantado idiomas y esto, igual hice algunos exámenes y ya me pude regular en algún momento, ¿no? Entonces fue interesante como aventarme a eso, ¿no? Justamente. Y ya, de ahí me encarrilé y dije, pues ahora sí a los 19, pues ahí voy, ¿no? Y volví a hacer el concurso de canto que todavía se hacía, ¿no? Precisamente. Y ahí sí, ya como estaba la carrera, ya me dieron un lugar, gané el segundo lugar, ¿sabes? ¿No? El primero lo ganó Fabiola Venegas, que era maestra de Guanajuato. Sí, claro. Y el tercero lo ganó Jesús Ibarra, me acuerdo, justamente, ¿no? Y de los jurados no me acuerdo quiénes eran, pero seguramente igual todo el claustro de canto. Todos los maestros. Sí, todos los maestros de canto, precisamente, ¿no? Y fue muy bien. Gané. Creo que igual con un lead, La muerte y la doncella, me parece. Y no recuerdo lo demás, la verdad. Ah, no, también un área de los cuentos de Hoffman, la primera. Y de canción mexicana seguramente fue alguna otra cosa, ¿no? Por ahí que canté. Ahorita no recuerdo qué habrá sido. Despedida, creo que fue Despedida, de María Grieger, ¿no? Y con eso, y de ahí ya hice mi
mi base, digamos, ¿no? Para ser cantante. Y entonces pues tú ya estabas totalmente convencido, seducido. Seducido sobre todo, sí, convencido hace mucho, pero seducido sí ya, justamente. Y eso ayuda a que se convencieran tus papás, entonces. Sí, por supuesto, en ese momento ya mis papás estaban mucho más convencidos de que pues por ahí era mi camino, ¿no? De que la música, en lo que fuera, yo iba a estar haciéndolo, ¿no? Porque les dije, bueno, me voy a meter al concurso de canto del conservatorio ya como alumno de canto, ¿no? Sí. Me dijo, bueno, pues que te vaya muy bien y que Dios te bendiga, ¿no? Y llegué esa noche a decir, bueno, gané el segundo lugar, creo que sí voy bien, ¿no? Creo que sí puedo ir por ese camino. Y sí, me dijeron, pues sí, creo que sí, lo tuyo va por ahí, ¿no? Entonces, pues te vamos a apoyar y te vamos a seguir dándolo hasta donde tengamos y donde podamos, ¿no? Que a final de cuentas, digo, es una apreciación personal. Pues no está tan lejano el trabajo que hacemos en el escenario con el trabajo del maestro. Sí, definitivamente. Estar parado, ¿no?, frente a la gente, sí, compartiendo lo que sabes, lo que haces, lo que, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Teniendo como una exposición frente a un grupo de gente y transmitiendo lo que tú tienes y como tú eres, así ¿no? Es, finalmente. ¿No? Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, y ver a mis papás, sí, justo como en ese terreno, pues siempre desenvueltos, pues para mí era también normal, ¿no? Ser desenvuelto en ese sentido, ¿no? Al menos en el escenario, ¿no? Sí, sí, Fuera sí yo era un poco tímido, un poco introvertido, ¿no? Pero cuando me subí al escenario se me olvidaba, ¿no? Y ya era yo extrovertido, ¿no? De alguna manera sabía qué es lo que había que hacer, ¿no? O sea, para mí nunca hubo conflicto en ese sentido de decir, ay, soy tímido y quiero ser artista y no, o sea, yo sabía que como artista tienes que ser extrovertido, ¿no? Ser otro, y abajo ya podías ser tú mismo otra vez, ¿no? A lo mejor retraído, un poquito reservado, no retraído, pero sí reservado, ¿no? Sí. Reservado, aunque sí tenía amigos, ¿no? En el CCH yo era un poco más reservado, pero en el conservatorio sí era yo más abierto, sí tenía más amigos, tenía como más afinidad, porque finalmente estábamos en lo mismo, ¿no? Entonces había como una empatía, ¿no? Claro. Siempre había de qué hablar. Y ya en esta época de donde tú decides totalmente dedicarte primero a la música y luego al canto, ¿quiénes te marcaron? ¿Qué maestros crees tú que definieron tu vocación, que fueron un parteaguas, ¿no? En toda esta toma de decisiones? Pues son muchos maestros los que estuvieron ahí pues siempre atentos, ¿no? A lo que yo iba a hacer. En primer lugar, pues David, ¿no? Siempre estuvo como muy insistente a que me dedicara a esto, a la música, no en lo que fuera, pero la música. Y cuando estaba en el canto, pues también fue muy insistente. Dijo, explora el canto y después ya ves qué haces, ¿no? Mi maestra Liliana, por supuesto, que fue la que siempre estuvo cuidando mi instrumento, y le agradezco mucho porque, o sea, te puedes ir por muchos lados, ¿no? Sí. Pero ella fue muy consciente de por dónde tenía que ir y cómo tenía que ir, ¿no? El maestro Celio Carrizosa, que les digo, que fue alguien que igual me dio como una orientación vocacional hacia dónde ir, ¿no? Como inspiración, pues Luis Ledesma era como una inspiración muy fuerte para mí, ¿no? Porque pues era como el prototipo de barítono que queríamos ser, ¿no? Siempre, o sea, con esa carrera internacional, una personalidad siempre como muy echado para adelante, ¿no? Siempre muy seguro de sí mismo, ¿no? Entonces yo lo veía y decía, wow, es que a eso tenemos que aspirar, ¿no? Tenemos que hacerlo, ¿no? Me inspiraba mucho también conocer las historias de los maestros que aún estaban en el conservatorio, ¿no? La maestra Irma, la maestra Rosita, ¿no? Que pues habían cantado en Bellas Artes por muchos años y que eran leyendas vivientes, ¿no? Sí, así es. Conocer al maestro Jasso también. Yo no era su alumno, pero me metía yo a sus clases a escuchar, ¿no? A escuchar lo que él decía, no a sus alumnos cantar, sino lo que él decía y todo lo que contaba, ¿no? Entonces para mí eso fue muy importante, ¿no? Mi primer maestro de piano también fue muy influyente en ese sentido, Gustavo Morales, que aunque él no era repertorista, sí le gustaba el canto y le gustaba mucho la ópera, un gran pianista, que ahí conocí precisamente a otro gran amigo, Rodrigo Ramos Elordi, que está trabajando ahorita en Bellas Artes con el coro. Entonces de ahí fuéramos compañeros de piano, ¿no? Entonces el maestro Gustavo me hacía mucho énfasis, me decía, si tú quieres ser cantante, adelante. O sea, me decía, puedes ser pianista o puedes ser cantante, ¿no? Dijo, en el piano vas a encontrar mucha rivalidad y en el canto no tanto. Dijo, porque en México no hay tantos barítonos. Entonces, pues por ahí puedes buscarle, ¿no? Pero me dijo, pero no dejes de venir a tu clase de piano ni de dejar de hacer el repertorio, ¿no? Entonces, pues yo cumplía con él y también las últimas veces me ponía a cantar. Me decía, ¿qué estás cantando? Y me decía, ahora voy a poner el Saboyano de Luisa Fernanda. Así, a ver, trae la partitura así. Y me acompañaba y me decía, esto así y así. Haz esta frase mejor acá y esto por acá. Me coachaba un poco, ¿no? Y me decía, bien, me dijo, sí tienes mucho talento para el canto. Dijo, vamos viendo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Contigo, ¿no? Era muy simpático en ese sentido el maestro, ¿no? Era de un carácter muy fuerte el maestro, pero cuando se enganchaba con alguien en ese sentido,
era muy comprometido, ¿no? Entonces, y generoso. y ¿no? generoso, exactamente, sí, la verdad es que sí, ¿no? Le estaré muy agradecido siempre por eso, ¿no? Pues fue como un cúmulo de maestros, ¿no? Que directo o indirectamente me influyeron y que yo veía, ¿no? Ese año que yo gané el concurso del conservatorio, también me dio ánimos para inscribirme al concurso Morelli, al concurso nacional de canto, que ya pues, era el concurso, era el único que había a nivel nacional, ¿no? Y yo sabía, leí la convocatoria y decía, hay un concurso de revelación juvenil. Todavía no estipulaba que hasta los 21, ¿no? Pero yo decía, pues tengo 19, claro que puedo ganarlo, ¿no? Yo me quería comer el mundo y yo los puedo a todas, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que llegué hasta la semifinal, a la primera, o sea, desde la primera llegué a la semifinal y lo mismo, llevando un repertorio de chile, mole y pozole, pero llegué hasta la semifinal, ¿no? Y ya ahí pues siempre pasan cosas, ¿no? Me enfermé y ya no canté bien en la semifinal y ya no pasé a la final, pero yo estaba esperanzado de llegar hasta la final y ganar ese premio, ¿no? Ese premio de revelación juvenil primer año, ¿no? Ya no pude, pero también fue como un momento de mucha exposición para ver cuál era el nivel que había ya fuera del conservatorio, ¿no? Que conocí a muchos que iban, pero otros no, ¿no? O sea, conocí voces como la de Belén Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Que ella ganó el segundo lugar ese año y que sí era impresionante, ¿no? Igualmente, verla y escucharla, no solo escucharla, sino verla todo, ¿no? Decía, wow, eso es como algo muy impresionante, ¿no? Y ver que te exponías pues ya a los maestros que... Yo tenía poquito de ir a la ópera en Bellas Artes, había ido yo 2 veces seguramente, pero me acuerdo que en el jurado estaba el maestro Patrón de Rueda, ¿no? Y yo lo vi dirigiendo Fausto, ¿no? Que dirigía a Fernando de la Mora y a Ainhoa Arteta, si no mal recuerdo. Entonces, en el año 2000, por ahí, ¿no? Y para mí, pues yo decía, es el maestro que estaba dirigiendo en el foso aquella vez, ¿no? Y verlo tan cerquita, pues fue impresionante. Y él, su personalidad, ¿no? Que siempre es... De entrega. De entrega, sí, exactamente. Sí, exactamente. Y verlo ahí sentado y después que habla contigo. Y me acuerdo que se acercó a hablar conmigo, me dijo, vas bien, muchacho, pero cuida tu repertorio, ¿no? Igual el maestro Falcó me dijo, vas muy bien. Y Vladimir Tokarev, que era el concertino, ellos eran los jueces en la semifinal. Me dijo, vas muy bien, tienes mucho talento, nada más cuida lo que vas a presentar, ¿no? Cuida lo que cantas, porque pues si veniste con un repertorio muy, pues muy disparejo y muy superado, ¿no? Yo llevé Puccini, llevé el área de Levildi, llevé cuentos de Hoffman y no me acuerdo qué otra cosa llevé, ¿no? Cosas que no venían al caso, pero que pues yo me aventé, ¿no? Así como tal. Nada más le avisé a mi maestra, ni siquiera le pedí permiso, le avisé. Voy a ir al Morelli y voy a llevar esto. Se quedó como un poco desconcertada, pero bueno, le gustó como esa parte mía también de arrojo, ¿no? Decir, bueno, pues ve, exponte y ve a ver qué es, ¿no? Y después hablamos, ¿no? Y sí, ya después. Es parte de la edad, ¿no? Es parte de la edad y del aprendizaje, ¿no? Por más que un maestro te diga, no, espérate, mira, lleva esto, si no lo hacemos, no nos damos cuenta que no es por ahí, ¿no? Así es. Hasta después ya te das cuenta. Y sí, poco a poco ya me fue diciendo, mira, este repertorio por aquí, por acá. Y sí, poco a poco fui aprendiendo y escalando, ¿no? El concurso, ¿no? Justamente hasta que llegué pues, a la final, ¿no? En alguno de esos años, justamente. ¿No? Pero digamos que todos ellos influyeron, ¿no? En ese momento, en mi formación o en mi decisión para ser cantante, ¿no? ¿Y cuál es tu debut en la ópera? Formalmente, ya porque digo, cantaste muchas cosas en el conservatorio, ¿no? Hicimos por ahí un brusquino también está en Santa Teresa, exactamente. La rondine. La rondine que hicimos, no me acuerdo si tú cantaste, pero hicimos Turandot también en el conservatorio. Sí, yo no cantaba. Hice alguna vez en algún concierto, hice alguna de las máscaras. Claro, exactamente, sí, exactamente. Sí, pues canté, en el conservatorio hice muchas tablas, ¿no? Porque canté cuentos de Hoffman, canté La Rondine, canté Brusquino, canté selecciones de Turandot, selecciones de otras óperas de Puccini, muchas cosas que hicimos. Después entré al taller de ópera con el maestro Verdín, ya como materia, ¿no? Y también ahí tuve muchas tablas, hice Elixir, hice Flauta Mágica, la Sola Padrona que había hecho. Sí, o sea, cuando yo llegué ya digamos al trabajo profesional, ya tenía yo muchas tablas. O sea, para mí ya era muy conocido, ¿no? El saber para dónde moverte, que era una indicación, ¿no? Sí, claro. Porque había tenido buenos directores, había tenido directores no tan buenos o no tan avesados, digamos, o directores muy didácticos que te dejaban hacer lo que querías, muy al estilo Montessori. Entonces, pues había de todo, ¿no? Había de todo en esto. Y yo en el año 2004 fue un año muy especial para mí. Empecé a hacer audiciones ya profesionales, ¿no? Ese año hice audición al grupo Solistas Ensamble, al coro Solistas de Ensamble de Bellas Artes que dirigía el maestro Rufino todavía. Rufino Montero, sí. Y me quedé, habíamos hecho audición varios barítonos, seguramente 4 o 5, ¿no? Y yo con 21 años gané la audición, ¿no?
Y me quedé, me acuerdo que la audición la hizo, tenía a Violeta Dávalos enfrente de mí, en paz descanse, y a Caterina, ¿no? Que eran y al maestro Rufino tocando, ¿no? Y pues bien, no me hicieron ni prueba de solfeo, no sabía si yo solfeaba, pero me escucharon cantar y les gustó y dije, pues adelante, ¿no? Al otro día me presenté a trabajar y ahí sí entendí ya la realidad de las cosas, porque estábamos montando un programa de Jiménez Mabarak, a capela, ¿no? Con el maestro. Entonces el maestro llegaba y tenías que llegar tempranito y el maestro te daba la nota que fuera y de ahí te agarrabas a hacer todo, ¿no? Y pues yo veía a Violeta, que yo sabía quién era, ¿no? Veía a Eva, a María Santana, veía a Sergio Meneses, entonces yo veía que era todo un grupo muy sólido, ¿no? Sí, 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 Pero gente ya con mucha experiencia, con mucha y con experiencia, carreras importantes. mucha trayectoria, mucha carrera, el mismo maestro, ¿no? Yo sabía Sí, quién sí, era. el maestro Rufino Montero, Sí, o sea, todo que gran había sido músico. alumno de Carlos Chávez, ¿no? Entonces era como, tenerlo ahí era impresionante, ¿no? O sea, como jefe era una cosa así, ¿no? Cuadrada y muy exigente, ¿no? Y nada que no tuviera yo de experiencia antes, ¿no? Pero ya cuando te están pagando de por medio, claro, ya dices, ay, aquí tengo que hacer como otra cosa, ¿no? Pero eso me ayudó, me entrenó para muchas otras situaciones. Al poco tiempo se abrió una audición en el Coro de la Ópera, en marzo del 2004. Y mi maestra me dijo, pues ve a hacer la audición, porque hay que entrenar el músculo de audición, ¿no? Vas a hacer muchas audiciones en tu vida, necesitas exponerte. Para mí no era raro hacer audiciones. Estaba el concurso, en el conservatorio cantábamos mucho, hacíamos los exámenes, que era una cierta audición, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces decía, pues sí, una audición más profesional está bien, para ver qué se siente, ¿no? Y fui, ahí sí me acuerdo que llegué y era un mar de gente, éramos 18 barítonos, ¿no? Y pues entró el jurado y llegábamos y decían, es que ya llegó el jurado y quiénes son, no, pues que un tal Martín Luna y no sé qué, compañero y amigo también, sí, claro, pero muy estricto, ¿no? En cuanto a eso. Y está el maestro Jorge Medina, que es muy estricto en cuanto al solfeo, ¿no? Entonces yo decía, yo no conocía a nadie, decía, yo pues yo vengo y a ver qué, ¿no? Estoy en solista ensamble y si no me quedo, pues yo sigo trabajando ahí, ¿no? Pero eso ayudó para tener seguridad, ¿no? Entonces entré y también yo era el más chiquito de todos, tenía 21 años igual, y de los 18 barítonos que éramos, 19, yo me quedé con la audición, yo gané la audición. Entonces llegaron a la plaza porque pues fue el que mejor nivel tuvo en promedio, ¿no? Sí. O sea, tanto cantando como en solfeo, como en audición, todo, ¿no? Entonces, pues ya, para mí fue sorpresivo, yo no sabía qué pasaba. Yo decía, pues ahora me paso de un grupo a otro y ya, ¿o qué? ¿No? Y ya estando dentro me explicaron, ¿no? Que era otro grupo, que ahí ya era un contrato fijo y bueno, en fin, muchas Sí, porque cosas, en solistas de ensamble todavía eran contratos, ¿no? Todavía eran contratos eventuales, ¿no? Yo ya no había firmado, pero estaba en el proceso de un contrato de un año, ¿no? Entonces, ni tiempo nos dio de eso porque hice 2 meses y de ahí me pasé al Coro de la Ópera. No les hizo gracia porque justamente necesitaban un barítono y con ciertas características, ¿no? Entonces, pues ya yo me pasé y pues pasó todo, ¿no? Entonces, después viene el verano y en el verano se hace el concurso Morelia otra vez, ¿no? Ya llevaba yo ciertos Morelis y para mí era ya el último. O sea, si no hago nada en este, ya nunca más, ¿no? Pero Paco Mández Padilla me dijo, pues entra otra vez y vamos a ver qué pasa, ¿no? Dije, bueno, si él lo dices por algo, él era el presidente ya del concurso. Entonces, claro, entré y sí, llegué a la final, ese año sí llegué hasta la final, ¿no? Y el maestro patrón igual me dijo, pues ahora sí escogiste bien el repertorio. Dijo, muy bien, qué bueno que Liliana te está llevando por buen camino y todo, ¿no? En ese año yo ya estaba trabajando en el Coro de la Ópera, ¿no? Ya había yo estado ahí. Al maestro ya lo conocía porque recién había dirigido a Aida por sus 25 años. Entonces ya llevaba yo de marzo a agosto unos ciertos meses trabajando en el escenario del Palacio de Bellas Artes. Entonces para mí ya era habitual, ya sabía lo que era cantar en Bellas Artes, ¿no? Exponerte al sonido. Entonces cuando llego a la final, pues yo no sentí nervios, o sea, sentí emoción porque dije, pues está el maestro patrón dirigiendo la orquesta atrás de mí, el Palacio. Ya, esto para mí ya es ganar, ¿no? Para mí ya era ganar. Estaba mi familia, estaba mi maestra, estaban todos en el palacio lleno. Yo decía, pues qué bonito, ¿no? Qué bueno. Y empecé a cantar, ¿no? Como si nada. Y recuerdo que el maestro me iba dando indicaciones mientras dirigía, según yo, ¿no? A lo mejor no, pero a lo mejor estaba yo alucinando. Sí. Pero el maestro me iba diciendo, espérate. Y espera, mal de gato. Viene la cadencia, respira, tranquilo, ¿no? Y yo hice todo lo que le iba diciendo, según lo que yo escuchaba aquí, ¿no? Del lado. A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé, ¿no? Porque alguna vez escuché la grabación de eso y no escucho al maestro hablar, pero a lo mejor yo me lo imaginé, sí, no claro, sé, ¿no? Sí. Tendría que ver el video, ¿no? La emoción del momento. La emoción del momento, era, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y pues ya pasó, yo iba por el Revelación Juvenil porque ahí sí ya había una edad límite, ¿no? Hasta los 21 años, ¿no? Agosto del 2004, 23 de agosto del 2004. Y yo dije, bueno, pues voy a estar, a lo mejor sí voy a pelear por el Revelación Juvenil, ¿no? Los finalistas éramos Javier Camarena, María Cacharaba, Rebeca Olvera, Alan Pérez, Carla Madrid, Héctor López
otro chico de Aguascalientes que se llama Carlos, no me acuerdo su apellido ahorita, y yo, ¿no? Y Eleazar Rodríguez, que era el más chiquito de todos, un tenor que ahora vive en Alemania, que tenía 19 años. Entonces yo iba en competencia con él, o sea, yo decía, él es mi competencia, ¿no? Que es tenor, pero él es, ahí le pueden dar revelación y cantó muy bien, la verdad, esa vez. Y cuando empiezan a anunciar los premios, anuncian revelación que era Eleazar. Dije, bueno, pues ya, está bien. Eran 20,000 pesos. Dije, bueno, con esos 20,000 pesos hubiera podido comprar esto y aquello, no sé, ¿no? Un smoking, qué sé yo, ¿no? Y empiezan a decir tercer lugar, lo compartieron María Cacharaba y Carlos Arturo Mendoza, era el otro chico, ¿no? Bajo, ¿no? Ay, qué padre, qué padre. Segundo lugar, Josué, yo me llamo Josué Huitzilihuitl, ¿no? Entonces lo estaba leyendo Paco y no podía con mi nombre. Y yo creo que cuando escuché eso, exactamente, dije, ay, ¿cómo? Cerón Román. Dije, ay, soy yo. Dije, ¿cómo? O sea, y yo, para mí fue una sorpresa, ¿no? Yo no sabía. Dije, o sea, segundo lugar, yo. Y los volteé, entonces, sí, tú, ¿no? Y ya pasé al frente y la maestra Hilda Morelli, que todavía estaba en ese momento ahí, me dio un abrazo, me felicitó y así me dijo, felicidades, Huitzilihuitl, muy bien. Y el primer lugar lo ganó Javier Camarena, ¿no? Entonces ese año fue muy decisivo, tanto para el instituto como para el concurso, ¿no? Que salió una nueva, pues sí, cantera de cantantes, ¿no? Una nueva generación canora, ¿no? El maestro patrón estaba muy contento. Entonces fue un momento muy bueno, ¿no? Para todos. Estábamos muy felices, muy contentos de haber ganado en ese momento, ¿no? Eso nos valió que nos invitaran a debutar después en Bellas Artes, justamente, ¿no? Porque el premio Ópera de Bellas Artes, que era el premio que daba la compañía o que da la compañía al ganador y le da un papel dentro de la temporada, esa temporada o la siguiente se lo llevó Rebeca Olvera, precisamente, ¿no? Que sí, fue la que más carisma o presencia escénica tuvo en ese momento. Y al maestro Raúl Falcó le pareció adecuado, ¿no? Darle ese premio a ella. Y entonces, pues empezaron ahí entre él, Octavio Sosa y el maestro patrón, y un poco Paco, como consejero, a pensar qué hacer, ¿no? Porque dijeron, es que ya están listos. Raúl decía. Perdóname, ¿no? Que Rebeca Olvera está en Alemania, ¿no? Ahora, en Suiza. En Suiza, junto con Javier. También ellos se fueron alumna a vivir. De Liliana, también, Gómez, exactamente. Claro. Éramos alumnos de la maestra Liliana en ese momento. O sea, Liliana ese año mandó 2 ganadores o sacó 2 ganadores del Morelli, ¿no? En ese año, justamente. Entonces, pues ella también se sentía, bueno, claro, como pavo real, ¿no? Estaba feliz. Y entonces empezaron a idear qué hacer con nosotros, porque decían, ya están listos para cantar, todos. O sea, todos los que ganaron, ya les podemos dar cualquier cosa para que canten, ya pueden hacerlo, ¿no? Entonces empezaron a barajar títulos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que se les vino a la mente, elixir de amor, porque todos ya pueden hacer un elixir, ¿no? Pero ese año la temporada se abrió con elixir de amor también, con Ramón Vargas, Olivia Gorra y Rosendo Flores, ¿no? Entonces dijeron, va a ser como echarnos, nosotros como directivos, pues una soga al cuello. O sea, ¿cómo vamos a abrir y cerrar la temporada con un mismo título, con experimentados y con debutantes? No, eso es un suicidio, ¿no? Dijeron, bueno, entonces vamos a hacer Don Pascuale. Sí, pero ¿quién va a ser Don Pascuale, no? Que es el personaje principal, ¿no? Pues hay que traer a Noé Colín, ¿no? Y como ya era tarde en el año, pues ya no había a quién traerlo. Rosendo Flores, no, que ya está ocupado también. Bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como Javier ganó con el área de la hija del regimiento, la Mes de mí, pues dijeron, ¿y por qué no hija del regimiento? Que los 3 principales son eso, ¿no? Tenor, soprano, bueno, soprano, tenor y un barítono, ¿no? Y ya no tienes que buscar más. Ese es el elenco. Ah, pues hija del regimiento, nunca se ha hecho en México, está en las partituras, no paga derechos, pues eso, ¿no? Entonces, pues con eso nos dijeron. Yo estaba haciendo en ese momento unos solos, que tú también estabas ahí, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, un programa sobre el 150 aniversario del himno nacional. Himno nacional, claro. La orquesta organizó poner todos los himnos que concursaron. Que nos llevó David Arontes, exactamente. Todos los himnos que concursaron en ese año, porque era el coro del conservatorio. Sí. Pero necesitaban los solistas, ¿no? Y necesitaban a alguien que quisiera cantarlos, que no cobrara tan caro y que le interesara el proyecto. Entonces fuimos tú, Lucía Salas y yo, ¿no? Éramos los solistas, porque eran soprano, tenor y barítono, ¿no? Y dirigía al maestro patrón, justamente eso, ¿no? Me acuerdo que en el intermedio el maestro se acercó a mí y me dice, ven, ¿ya te hablaron de Bellas Artes? No, ¿por qué, maestro? ¿Qué pasó? Porque en ese periodo yo estaba también ya a punto de hacer mi prueba para ver si me quedaba de fijo en la compañía, en el coro, ¿no? Entonces yo dije, pues ¿por qué? Dije, ¿algún problema o algo? Digo, ¿cómo? O sea, del coro. No, Raúl no te habló para invitarte a cantar algo más. No, maestro. Ya, bueno, ya, te lo voy a decir, se te van a hablar. Te van a hablar porque vamos a hacer la hija del regimiento en noviembre y van a cantar Rebeca, Javier y tú. Así me lo soltó, ¿no? Yo dije, ¿cómo?
Sí, yo los voy a dirigir y los va a dirigir este niño, César Piña, Piña. que va, que acaba de dirigir también y también es un director muy joven, entonces vamos a hacer ahí una producción nueva y entonces ya te van a hablar, entonces para decirte de dinero esto, pero ya lo sabes. Y tú haces como que no sabes, pero ya te avisé yo. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Cuándo es? En noviembre o algo así. Y te vamos a mandar con la Beba para que te coache. Yo no sabía quién era la Beba. Para que te coache el francés. ¿Hablas francés? Y yo, no. Bueno, ella te va a ayudar, ¿no? Y sí, al poco tiempo, como a las 2 semanas, me habla Raúl Falcó y me dice, oye, va a pasar esto, vamos a debutarlos a Javier, a Rebeca y tú, porque ya están listos para cantar. Este es en noviembre, no te preocupes, yo hago todo acá para que no tengas problema en el coro, etcétera. Él era el jefe, precisamente, entonces, El pues director de la compañía, ¿no? Exactamente, Sí. entonces no tendría por qué haber problemas, ¿no? Te vamos a mandar con la maestra Teresa Rodríguez para que los prepare, para que les haga el coaching de francés y del estilo. Tal día empiezas, entonces mañana vienes a mi oficina para darse el calendario. Sí, maestro. Fui al otro día y así fue, empezamos a trabajar, a montarlo y llegó el día, el 21 de noviembre del 2004 y ese día debutamos en Bellas Artes. Ese día debuté yo con el Sulpice del Eje del Regimiento ahí en Bellas Artes, ¿no? Junto con Javier, con Rebeca, grandes amigos de toda la vida, ¿no? Que ya un buen rato de eso justamente. Maestro Patrón en el Foso y César Piña dirigiéndonos la escena, ¿no? Fue una producción que nos hicieron para nosotros, ¿no? Ahí con los últimos recursos que quedaban ese año y nos metieron a debutar a nosotros, ¿no? Entonces tenía yo 22 años recién cumplidos, ¿no? Yo pensaría así, si fuera la definición del debut. Exacto. Es exactamente. Esa es la definición del debut. Todo se conjugó, ¿sí? todo funcionó. Justamente, todo se amalgamó. Llegó quien tenía que llegar. Estábamos en el momento correcto, con la gente correcta, en el tiempo correcto, ¿no? Exacto. Ahí fue, esa es la definición, ¿no? Como, obviamente fue muy polémico porque pues éramos 3 debutantes, ¿no? En papeles principales. Entonces, pues sí, ¿cómo era posible, ¿no? Yo lo veo en retrospectiva y sí veo que fue un riesgo muy grande como directivos, ¿no? O sea, y como creativos, pues sí, ¿no? Pero algo vieron en nosotros que dijeron, claro, ahí están, o sea, no nos estamos jugando el pellejo, o sea, sabemos que lo van a hacer. Claro, pero además siento que, por eso te digo, es como que todo se conjuntó, porque con toda la experiencia del maestro Patrón, sí, exactamente. O sea, si él dio su visto bueno, es porque sabía que las cosas iban a funcionar. O sea, sí, justamente. A lo mejor si él hubiera visto algún punto de quiebre, pues hubiera dicho, pues hay que esperarnos, sí, o en cosas más partequinos o secundarios, claro, o cosas así, ¿no? Justamente. Pero digo, con la experiencia que él tiene y tenía en esos entonces ya, pues si claro, vio que había con qué, pues vio que había con qué. Que había con qué, exactamente. Y nos aventó y vio nuestra decisión y nuestro... Sí, digo, no minimizo arrojo la experiencia en su momento de Raúl Falcó, de Octavio, claro, que estaba sí, también exactamente. En algún área de la dirección de ópera de Paco Méndez Padilla, ¿no? Sí. Pero digo, con el conocimiento que ellos y la experiencia que ellos tenían, más sumada a la gran experiencia del maestro Patrón, por supuesto, pues fueron a lo seguro, ¿no? Sí, claro, sí, porque ellos podrían haber dicho sí, pero si el maestro Patrón decía no, porque miren esto y esto y esto, desde el punto, sí, es una riesgo. Finalmente él es el que iba a estar dirigiendo claro. todo el aparato, ¿no? Sí, o sea, y entonces si él decía que sí, era sí, si él decía que no, era no, ¿no? Porque justo como dices, o sea, su ojo clínico sí, sabía que podíamos hacerlo sin problema, ¿no? Sabía que podíamos sacar la casta, ¿no? En ese momento. Y sí, ahí es donde me convertí en cantante profesional, justamente, solista, ¿no? Justamente, ¿no? De ahí, en ese 21 de noviembre del 2004, ya 18 años y cachito de eso que pasó, ¿no? Justamente, un buen rato. Y de ahí para el Real, o sea, de ahí empezamos a cantar mucho, nos empezamos a invitar en muchos lados, muchas orquestas, más producciones en Bellas Artes. Creo que Javier se fueron a Europa, yo me fui a Estados Unidos y empezamos a crecer, ¿no? Ya como artistas y como artistas, ¿no? Ya más como cantantes, ya estábamos como cantantes, pero faltaba hacer todo este desarrollo artístico, ¿no? Que se fue dando con los años, precisamente. Y de todo esto que nos has compartido hasta ahorita, viéndolo en retrospectiva, si no hubiera sido la música, ¿qué hubiera sido? ¿Crees que hubiera sido la docencia, aunque no hubieras podido cambiar de carro? No, exactamente. No, definitivamente la docencia no. La docencia sí no lo tenía contemplado como profesión, ¿no? Actualmente la ejerzo como una parte complementaria de mi profesión como cantante, ¿no? Tengo mis alumnos, tengo muy poquitos alumnos, porque cada uno se merece un tiempo especial, ¿no? Entonces, y me gusta mucho, lo disfruto mucho, pero no es como algo que yo quisiera, ¿no? Hacerlo, ¿no? En su momento me apasionó muchísimo, cuando estaba en el último año del CCH, la economía, esta ciencia social relativamente nueva, ¿no? Porque a través de ella yo entendía el mundo. O sea, tuve un maestro muy bueno
Y según yo era buen alumno, pero no saqué buena calificación en esa materia. Nunca la reprobé, pero yo era de buenas calificaciones, pero esa materia siempre saqué 7, ¿no? Y yo hubiera cumplido y todo, pero el maestro consideró que no era para el 10, ¿no? Bueno, te lo agradezco también, pero me interesaba mucho porque explicaba la sociedad, explicaba el arte, explicaba la salud, explicaba el funcionamiento del mundo de una manera muy tangible y muy real. Para mí la economía era como entender la vida desde un punto de vista sistemático y científico, ¿no? Yo decía, claro, es que cuando tú haces mediciones, cuando tú mueves esto y esto y esto, va a funcionar así o va a funcionar acá. Puedes hacer proyecciones, puedes hacer, pues sí, inferencias, ¿no? De lo que va a venir. Me gustaba mucho la economía y me gustaba mucho porque también aplicaba las matemáticas. Siempre me gustaban mucho las matemáticas. Yo decía, es que por aquí puedo aplicar toda la matemática, ¿no? Todo lo... En algún momento quise ser ingeniero también, pero al ver la personalidad de los ingenieros decía, yo no puedo ser ingeniero porque no, o sea, soy músico, no puedo ser así como ellos, ¿no? Definitivamente de cuadrado, de frío, de calculador. Decía, no. Pero la economía sí era mucho más flexible en ese sentido, ¿no? Usaba fórmulas, usaba el cálculo, usaba estadística, entonces para mí me gustaba mucho eso, ¿no? Pero como estaba ya tan metido en la música, decía, no, o sea, no voy a poder hacer 2 carreras porque finalmente en el concert estaba haciendo 2 carreras también, estaba haciendo piano y canto. Claro. Y meterme a la universidad era una tercera carrera, entonces dije, no voy a poder, o sea, va a ser mucho. Además, económicamente, y era también pedirles más a mis papás. Claro. O sea, era decir, pues necesito ahora más dinero para irme, pues porque me iba a ir a CU, o sea, estaba yo en la UNAM, entonces era irme a CU para el pase automático, más aparte de ahí a Polanco, más aparte de ahí a través hasta el norte de la ciudad. Decía, no, es mucho día, mucho de todo, ¿no? Entonces, mucho desgaste en muchos sentidos, ¿no? Muchos sentidos, exactamente, sí. Mucho desgaste en muchos sentidos. Y dije, no, voy a ponerlo en pausa, ¿no? Otro aspecto que me gustaba mucho era la psicología, ¿no? Porque en filosofía, yo no llevé esa materia en el CCH, no la metí, porque nos daban opción de meter, no era como la prepa que te asignan materias, ¿no? En el CCH tienes que escoger 3 y te asignan 3. Entonces, eso me gustaba del CCH, que podías como tú armar tu plan de estudios en el último año. No metí psicología, pero me interesaba porque en la clase de filosofía leímos a Freud, ¿no? Sus escritos filosóficos del malestar en la cultura y todo esto. Entonces, de ahí me empezó a interesar esos conceptos del yo, super yo, consciente, inconsciente. Decía, ay, ¿qué es esto? ¿No? O sea, está interesante, ¿no? Ver cómo funciona todo esto también. Y pues mucho aplicado al arte, por supuesto, ¿no? O sea, Freud y el psicoanálisis van muy ligados al arte. Entonces sí. Decía, mira, por ahí. A lo mejor psicología, pero también dije, no, hasta después, ¿no? Después, ¿no? Y fueron la pandemia que me regresé a la UNAM justamente a estudiar psicología, precisamente. Estoy estudiando ahora la licenciatura como tal, ¿no? Y es muy interesante, sí, ver cómo se aplica y cómo puedes ir viendo todo este asunto de la conducta del ser humano o del animal que se llama ser humano aplicado también al arte, ¿no? Y todo lo que implica eso, ¿no? Justamente. Entonces, sí, finalmente sí regresé a lo académico y me gusta mucho, ahora muchos años después, y lo agradezco, ¿no? Y la verdad es que me da mucho gusto poder hacerlo. Haber hecho una carrera de canto y ahora poder estar haciendo otra carrera también. ¿Y hacia qué área de la psicología lo estás enfocando? Ahorita estoy enfocado hacia la psicología de la salud, ¿no? Que es un área relativamente nueva también, que tendrá 50 años cuando mucho, del 70, 72 para acá más o menos. No es tan antigua, digamos, como el psicoanálisis o como la psicología clínica, que tampoco es tan antigua, tendrá unos 150 años, ¿no? La psicología clínica. Pero esto es lo más nuevo, porque finalmente quiero enfocarme después hacia otro rubro que se llama neurociencias del comportamiento, que es todavía más nueva, ¿no? Tendrá unos 20 años, ¿no? Las neurociencias, que explican precisamente eso, ¿no? El comportamiento a través de todo el funcionamiento químico del cerebro, ¿no? ¿Por qué la gente se comporta de esta manera? ¿Por qué tiene adicciones? Y también cómo sucede, hay una especializada en musicoterapia, ¿no? Que va muy relacionada con las neurociencias del comportamiento. Cómo la música te ayuda a superar muchos. Y hay otra que se llama arteterapia, ¿no? Que más enfocado hacia las artes plásticas. Son 2 cosas, ¿no? Pero que tienen mucho que ver con el aprendizaje a través de las neurociencias del comportamiento. Pero hay que hacer como un camino medio largo, ¿no? Sí. Estoy haciendo psicología de la salud y psicología clínica al mismo tiempo, porque tenemos que llevar 2 especialidades, ¿no? Como es psicología en general, o sea, primero llevas un tronco común y después tienes que hacer como alguna especialidad, ¿sí? Se le llama área de profundización, ¿no? Y una subárea de profundización, que no es otra cosa más que llevar esas otras materias, ¿no? Llevas 5 o 6 materias donde 3 son de tu área fija y otras 2 o 3 son de tu área flexible, por decirlo así. Y entonces el enfoque final sería así, relacionar esa parte del estudio del comportamiento humano a las artes, ¿no? A las artes completamente, sí. Okay. Porque lo quiero orientar un poco
hacia el pánico escénico y hacia Ujú. comportamientos. Se le llama conducta desadaptada, ¿no? Conducta desadaptada de los artistas, ¿no? Porque cómo influye esa conducta en el desarrollo artístico o el desarrollo artístico influye en la conducta desadaptada, ¿no? Como que por ahí quisiera yo, son mis hipótesis, ¿no? Por ahí planteadas. Ahora, lo he comentado en la charla anterior con un director de escena de los huecos que hay en la formación, Sí, en los diferentes eh, áreas que confluyen hacia la ópera, ¿no? De los directores de escena, que no hay una escuela de directores de escena para ópera claro, propiamente, ¿no? sí, Y en la parte del canto hablábamos de esta deficiencia de la formación escénica claro. que hay en las escuelas. ¿Tú crees que también sería importante sumar no solo esta parte escénica, sino esta parte también del estudio del comportamiento, como músicos, como cantantes de ópera, que somos actores, cantantes o cantantes actores? Sí, ¿Tú crees que es importante sumar todas estas disciplinas también para a sí, partir del estudio del comportamiento humano entender hasta cómo crear un personaje, ¿no? sí, totalmente. Porque sí necesitaríamos como una clase de psicología, al menos 1 o 2 años en Ujú. las escuelas, ¿no? En, en todas las carreras musicales, ¿no? Porque yo sé que en la carrera de educación musical sí lo dan, ¿no? Sí. Dan psicología del aprendizaje y pedagogía, ¿no? Porque es lógico. Sí, es a lo que voy, pero ahí estaría más enfocado a ser parte de tu formación para el Sí, desempeño profesional que vas a tratar con niños y con gente claro. que le vas a enseñar. Pero me refiero a esta parte donde, para usarlo como una herramienta propia para el trabajo, ¿no? Justamente, Como para estas cosas del pánico escénico que decías, ¿no? precisamente. Lo que pasa es que la psicología, al tener tantos rubros, puedes hacer como un poco como lo que pasa en la carrera de psicología, darte una visión, no somera, pero sí una visión básica de todas las áreas, porque al final todas las áreas te van a servir. El área clínica, o sea, como artista, ¿eh? O sea, Sí, el área claro. clínica, el área social, el área educativa de aprendizaje, el área de las neurociencias, etcétera, ¿no? Porque finalmente vas a poder tener herramientas de cómo aprender, ¿no? Ujú. Porque hay gente que pues tiene una deficiencia de aprendizaje por procrastinar y no sabe cómo quitarse eso, ¿no? Si es Claro. que yo quiero, pero el TikTok me tiene aquí, ¿no? Yo quiero estudiar, pero le pasa la mosca y me distraigo, ¿no? Entonces la psicología educativa te ayuda como a resolver esa parte, ¿no? Por otro lado, es que cuando me voy a presentar me da pánico escénico. Eso es una cuestión emocional y de Ujú. neurociencias. ¿Cómo hacer que mi cuerpo se relaje para poder presentarme en mi examen público, ¿no? Eso es psicología clínica, ¿no? Es que yo no me gusta ir a mi clase de conjuntos corales, de taller de ópera, de conjuntos de cámara, porque no me hallo con la gente. Bueno, la psicología social te va a ayudar a resolver temas de eso, ¿no? Entonces, cada área, son 6 áreas de la psicología, te puede Ujú. ayudar a resolver tus carencias como artista y a terminar de formarte como artista, ¿no? Entonces, para mí sería ideal poner 2 años de psicología, así a secas, psicología, ¿no? Y que Ujú. los psicólogos lo orientaran hacia cada una de las áreas de la psicología en esos 2 años, ¿no? Cuatro semestres serían suficientes y yo sí pugnaría por eso, ¿no? Definitivamente, definitivamente, para que fuera como parte de la formación, por ahí, ¿no? Si tú tuvieras oportunidad de regresar en el pasado, Ujú. ¿en qué momento de tu vida regresarías a buscar ese Josué y decirle, por aquí es o por aquí no es? Yo creo que habría varios momentos, ¿no? Primero ese momento en el que estaba buscando si por la dirección o si por el canto, regresaría ahí y me diría, sí, síguete por la dirección, porque finalmente vas a ser, o sea, hay directores cantantes, ¿no? Ujú, O sea, yo en ese momento no sabía, por ejemplo, de personalidades como el maestro Rufino, como el maestro Alfredo Domínguez, que son directores cantantes, ujú, ¿no? ujú. O sea, directores cantantes, pianistas además, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 pero sí. una formación integral, ¿no? Yo cuando leí sobre ellos sí me quedé sorprendido porque dije, ay, sí se podía, o sea, digo, a lo mejor no hicieron una carrera como cantantes tan sustanciosa, Ujú. pero la hicieron, o sea, Bueno, el sí maestro Rufino, cantaron. sí, El maestro Rufino sí llegó el a maestro cantar. Domínguez, estoy seguro, sí cantó algunas cosas, Sí, pero el maestro Rufino Montero sí hubo un momento importante del de la desarrollo de ópera en la ópera México, en sí. México que ocupaba un papel como primer Sí, solista, sí. exactamente, sí, justamente. Y el maestro Alfredo hizo pocos papeles, pero también lo hizo, ¿no? Ujú.
Y él sí fue más enfocado hacia la dirección, sí. justamente, ¿no? Pero, o sea, dije, es que sí había como referentes o antecedentes de esto, ¿no? Entonces yo me diría, sí, síguete estudiando canto por fuera, no te cambies, síguete en la dirección, y cuando termines vas a poder hacer las dos cosas, ¿no? Ujú. Lo cierto es que también el canto me dio un sustento económico que me ayudó a hacer todo lo demás, ¿no? Ujú. Como empecé a trabajar muy jovencito, en el hueso si quieres, pero o sea, ya empezaba yo a cantar y me pagaban por eso, como que esa ayuda económica me ayudaba como también a demostrar a mis papás que podía yo vivir de esto, ¿no? Entonces yo diría, sí, sigue haciendo trabajos de cantante, sigue estudiando canto como tal, sigue estudiando idiomas por fuera, pero síguete en la carrera, ¿no? Ujú. Como tal, ¿no? También regresé al año 2004 y me diría, fíjate dónde estás, cómo estás haciendo las cosas, porque ahorita estás en el momento de equilibrio justo, o sea, ahorita todos los astros se alinearon Sí. porque estás haciendo bien, tan bien que en todos lados estás quedando, ¿no? Entonces, anota, registra qué estás haciendo, porque eso te va a servir en el futuro para cuando tengas algún momento de desubicación, sepas cómo ubicarte otra vez, ¿no? Justamente. También regresaría a lo mejor un poco al año 2009 y me diría, pues arriesgate y ve, ¿no? O sea, traza otro plan. No te salgas de donde estás, pero sí traza un plan alternativo y muévete y sigue buscando otras cosas, ¿no? A lo mejor no renuncies a Bellas Artes, pero date un tiempo de ahí y ve Ujú. por dónde puedes ir. O sea, arriesgate a tomar pues ese reto de decir, me voy a ir y a lo mejor con 2 pesos, pero a lo mejor no como en un día, pero voy a estar ahí y termina ese ciclo y después ya verás qué haces, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, serían como 3 momentos en los que me iría al pasado y diría, sí, hazlo, ¿no? Arriesgate de esta forma, toma nota de lo que estás haciendo y síguete por este camino, ¿no? Yo me diría eso, ¿no? Son esos 3 claves. Y si tuvieras ahorita alumnos que estuvieran ya como definiendo qué van a hacer Ujú. con su carrera, ¿qué les dirías? Pues es lo que les digo, tengo alumnos que Sí, están en esa sí. coyuntura justamente, en esa, pues no disyuntiva, pero sí en ese parteaguas de su vida, ¿no? Donde tengo un alumno muy talentoso, se llama Juan Carlos Villalobos, es un bajo barítono con una voz importantísima, importantísima, que tiene todo para hacer una carrera internacional, ¿no? La voz es muy buena, es muy buen músico, es muy inteligente, tiene un buen físico, entonces tiene para irse para arriba, ¿no? Entonces yo siempre le digo, pues arriesgate, o sea, Ujú. lo que yo me diría a mí mismo, ¿te quieres ir a Europa? Arriesgate, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Traza tu plan A, B y C, ¿no? El plan A incluye esto, el plan B incluye esto, y si no Ujú. funciona esto, tengo un plan C para hacer esto, pero no dejes de hacerlo, ¿no? Arriesgate porque finalmente la recompensa que te espera más adelante va a suplir todas estas carencias que estás teniendo ahorita, ¿no? Tú, ahora sí que, no solo amárrate el cinturón, que eso es por default cuando somos estudiambres, ¿no? Amárrate todo, ¿no? O sea, la conciencia, la emoción, porque tienes que salir adelante, ¿no? O sea, todo lo que estás haciendo ahorita es sembrar y vas a cosechar, y en no mucho tiempo, o sea, en un futuro prácticamente inmediato, ¿no? Yo les digo eso, ¿no? Tengo otros alumnos que igual me dicen, maestros, que no sé, un par de alumnos que, por ejemplo, están grandes, ahorita rebasan la edad de los 30, me dicen, estudiaron otras carreras y uno de ellos dejó su carrera de actuario para irse a estudiar al Nacional de Música, ¿no? Y tiene 30 años. Y le dije, hiciste bien, lo estás haciendo, qué bueno que te arriesgaste, síguele por ahí y no te desanimes. Siempre hay opciones, le digo, siempre hay opciones. Y sí, está justamente viendo que fue una buena decisión, ¿no? Digo, y si no puedes por acá, siempre tienes la otra carrera, ¿no? Y puedes Ujú. regresar a hacer algo ahí, ¿no? Entonces, siempre les digo que se arriesguen, que tomen el reto, ¿no? Pero que estén preparados, no nomás que se avienten así como el borra, sino que, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, que estén siempre preparados y listos, porque la oportunidad llega en cuando menos te lo imaginas y hay que estar listos y preparados. Y no se repite, la oportunidad no se repite. Entonces hay que estar listos, preparados. Estudien, 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 estudien. Mm. Creo que yo que cualquier profesión, al nivel que sea un oficio, una profesión formal, tiene sus claros oscuros, ¿no? Sí, Tiene sus sacrificios. claro. Dejo esto porque así es esta profesión o este trabajo o este oficio. Eh, ¿Cuáles son los sacrificios en el canto? Todos. Sacrificios, primero, bueno, depende que tomes tú como sacrificio, Ujú. ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, Sí. o sea, un sacrificio siempre fue tener que perder momentos de familia, por ejemplo, ¿no? Para poder tener tiempo de estudio, tiempo de ensayo, tiempos de viaje, ¿no? Porque eso te pide mucho, ¿no?
Yo en algún momento pensé, me voy a casar, no me voy a casar, voy a tener hijos, no voy a tener hijos, ¿no? Porque yo veía la realidad de muchos amigos y compañeros y yo no quería esa realidad para mí. O sea, finalmente es difícil, y no solo como, sea hombre o siendo mujer está un poco más complicado, porque la maternidad en los países latinoamericanos está muy arraigada con los hijos. Y luego siendo cantante, pues peor tantito, ¿no? El hijo quiere estar ahí, pero la mamá tiene que estar estudiando y cargando al niño aquí, ¿no? El papá a lo mejor no tanto, aunque ahora haya más paternidad compartida. Sí, claro. Pero aún así, o sea, justamente vuelvo un poquito al tema psicológico. Desde el punto de vista psicológico, los niños necesitan crecer con los dos figuras, ¿no? Dentro de él, sin entrar en detalles de que si es papá, mamá, Sí, mamá, sí, ¿no? sí. Pero con dos figuras que estén al tanto de ellos, ¿no? Entonces, yo decía, yo voy a estar viajando mucho dentro del país, fuera del país, y tener que ver a mis hijos por una pantalla o algo. No, yo no quiero eso para ellos, no para mí, sino para ellos, porque yo sí crecí con mis dos papás todo el tiempo, lo que te decía. En las vacaciones estaban conmigo. Entonces, no voy a ir a sus festivales o no voy a estar en sus graduaciones o qué. Y eso no es justo para ellos. Yo no quiero ver crecer seres humanos, pues sí, desadaptados, ¿no? En ese sentido. Y yo no quiero esa responsabilidad de desadaptarlos, ¿no? Entonces dije, si para tal edad sigue la carrera bien y no tengo hijos, pues así me voy a quedar, ¿no? Si veo que hay un bachecito por ahí y a lo mejor hay oportunidad de que puedo estar mucho más tiempo aquí, entonces sí me animo a tener hijos, ¿no? Pero pues no. Y para mí ese fue un sacrificio, ¿no? Claro. Justamente. No hacer una vida como en familia, ¿no? Hasta ahora. No la descarto, pero ya es más complicado ahorita, ¿no? A esta edad es como, ay, tener un hijo ya va a ser como, para mí sería más complicado, ¿no? Okay. No lo descarto, pero sí podría ser. Eso fue un sacrificio, ¿no? También del lado de mi familia nuclear, con mis papás, ¿no? A lo mejor no tener tanto tiempo con ellos, ¿no? Pues sí, también sacrificios de socialidad a veces, ¿no? Tienes que estar decidiendo si va a estar estudiando mientras, como nos decía una coach en ABA, la esposa de Luis Ledesma. Ustedes van a estar, sí, se van de vacaciones al crucero, al yate, y en un lado tienen el martini y en otro lado la partitura. O sea, no puedes estar, no sueltas todo el tiempo, ¿no? Así es. La disciplina en todos sentidos. No es para mí un sacrificio, pero sí es disciplina, ¿no? Si vas a cantar, al menos en mi caso, no puedo tomar café, no me voy a desvelar, no puedo gritar, no puedo hablar, no, o sea, muchas cosas, no. ¿Qué voy a comer, no? O sea, no voy a comer unos taquitos de barbacoa con salsa en la mañana porque tiene grasa, tiene salsa y me irrita, ¿no? Tengo que cenar mi arrocito con mi pastita sin nada, con la pechuga de pollo o con la carnita asada para que el estómago no esté dando lata, ¿no? Obviamente tener mucha paz mental, mucho mindfulness, todo esto. Entonces, todo este tipo de situaciones de disciplina a veces puede parecer un sacrificio, ¿no? Entonces, sí hay que hacer muchas cosas, ¿no? Obviamente en eso, ¿no? Ya no se diga el sacrificio económico, que así como ganas tienes que invertir, ¿no? Sí, claro, a lo mejor te llega un cheque y te vas de lado, ¿no? Dices, pero de ahí tengo que pagar al coach, a la clase de canto, el vestuario, si es que hay que comprar, en el caso de las mujeres, el vestido de noche, nosotros, pues que el smoking ya no se ve tan bonito, o cambiar el frac, cambiar el chaleco, etcétera, ¿no? Que no es tan caro, pero tampoco es así que tú digas, ay, me compré una cosa de 20 pesos, ¿no? O sea, sí le tienes que invertir, ¿no? A veces cuando viajas tienes que invertir primero tú, ¿no? Maestro, ponga usted su viaje, su hospedaje y después ya se lo ponemos en el cheque, ¿no? Que ya es más la tendencia ahorita, menos en México. Y fuera, en el extranjero, así es siempre. Sí, claro. O sea, te hablan, te dicen, sí, hay tantos honorarios y de ahí tú ves dónde, ¿no? Entonces, no es tan glamorosa la vida de cantante, ¿no? Entonces, igual para mí cuando hice audiciones en Estados Unidos y en Europa, el sacrificio de, pues sí, o sea, tienes que bajar del tren, subir al tren, corre al teatro, no hay donde vocalizar, bueno, pues cantas así como vienes en frío o vas calentando en el tren, ¿no? Hacer todo esto, para mí, un sacrificio sí fue mucho hacer todas las cuestiones migratorias, ¿no? Tener que ir a las embajadas, tener que pedir las visas, eso para mí siempre fue un sacrificio y ha sido hasta la fecha, ¿no? Entonces, eso es, tienes momentos muy buenos, ¿no? Pero finalmente el glamour no existe como tal, ¿no? Y mucho menos que, ay, conozco la ciudad, no, vas del hotel al teatro, del teatro al hotel, porque no puedes salirte de ese rubro, ¿no? Entonces también es un sacrificio de cierta manera, ¿no? Que cuando te gusta tu profesión, está padre, ¿no? Pero no deja de ser esa parte, pues sí, un poquito de dejarlo de lado, ¿no? No vivir tus emociones como humano por vivir tus emociones como artista, ¿no? Creo yo. Hasta ahí, ¿no? No sé qué opinen mis demás colegas, pero al menos para mí eso es. Ese ha sido. Ese ha sido, sí, exacto. ¿Alguna afición que tengas? Sí, me gusta mucho cocinar, ¿no? Me distrae mucho, me mete en un punto como de trance y como de disociación, ¿no? No se me quema la comida, afortunadamente, y tengo buen sazón, entonces, pero me gusta, ¿no?
Sí, tiene algo de terapéutico estar picando el jitomate, la cebolla, el Comparto la ajo. idea totalmente, Exacto, sí. ¿no? Me gusta, por ejemplo, cuando es época de chiles en nogada, porque son tan laboriosos que picar todo eso justamente. A veces me ayudo de una maquinita que tengo ahí, pero es cuando ya lo quiero hacer rápido, ¿no? Cuando ya me comprometí y dice, tengo que llevar tantos chiles en nogada y lo hago rápido. Pero cuando son para mí o mi familia, estoy ahí picando y estoy pensando, estoy relajado. Y eso me ayuda, como es como terapia, ¿no? Entonces, en general me gusta eso, ¿no? Preparar café también me gusta mucho. Ujú. Preparar el café, beberlo, por supuesto. Lo malo es que no lo bebo tanto por la acidez que crea y la resequedad en la voz, Sí. pero me gusta mucho, ¿no? O sea, tengo una colección de cafeteras, de hecho, de todo tipo, de la moca, la prensa, la de espresso, la de cápsulas. Tengo muchísimas cafeteras, ¿no? La americano y mucha colección de tacitas, ¿no? Siempre a donde voy trato de comprar una tacita de espresso para tenerla de recuerdo, ¿no? Y la uso, sí la uso. Pero me gusta leer sobre el café, los tipos de grano, dónde se cultivan, las acidez, el cuerpo, todo esto. Entonces me gusta. Me gusta, no lo he hecho, pero me gusta ver videos de cuando hacen arte latte, Ujú, de cuando ujú. lo decoran el café con esto, ¿no? Me gusta mucho, me relaja mucho eso, ¿no? Y ya, porque todo lo demás sí me pone a pensar. Si escucho música, no puedo escucharla sin atención. Estoy escuchando qué está pasando, ¿no? Igual leyendo, sí, pero estoy analizando lo que está pasando, ¿no? No es algo tan relajante para Sí, mí, ¿no? claro. Entonces, digamos que mis aficiones son más enfocadas a la gastronomía, ¿no? En general. Que yo no sé tú lo que opines, pero yo para mí tienen mucho que ver con lo que hacemos. Sí, totalmente, totalmente. Es el disfrute de prepararlo, Claro, como cuando te pones a estudiar, exactamente. a entender el mensaje del compositor, de la música, Sí, de del libretista, sí. libretista, ¿no? Sí, Y, exactamente. y entonces el disfrute de prepararlo y Justamente. el disfrute de compartirlo, Sí, y ver que la gente lo coma y lo disfrute, lo exactamente. deguste y dices, Sí. Ay, es sí, doble, ¿no? El sí, placer. es doble el placer, Entonces es como exactamente. estar en el escenario, Sí, abres la también. boca Y y la lo gente, das y sí, si la gente lo recibe bien, es sí, doble es placer, doble ¿no? placer, Sí, siempre, exactamente. siempre he Sí, pensado que tiene que ver mucho la cocina con el arte, sí, con el arte. Sí. con el canto, definitivamente, Sí. definitivamente. Sí, está muy relacionado, sí. Digamos que el origen, pues sí, emocional es el mismo, Ujú, ¿no? El ujú, origen interno es ujú. exactamente el mismo, precisamente, precisamente. ¿Algún gusto culposo? Ay, pues sí, en la música a veces me da por escuchar, no que escuche, sino que de repente en el radio Sí. aparece o me salió en el gimnasio o qué sé yo, ¿no? Ah, eso es otra de mis aficiones, ir al gimnasio. Sí. No cargo Ujú, tanto, pero también me ayuda como a relajarme, ¿no? ujú, Hacer ujú. ejercicio. Pero escucho algo y digo, ay, esa canción que bonita está y la busco, ¿no? Y digo, ay, de Los Ángeles Azules. Y ahí estoy escuchándola y me da gusto, ¿no? Que sí, a lo mejor no es un género que frecuentamos tanto, pero está Ujú. interesante, ¿no? O sea, Es sobre cultura, todo a en final de música, sí, cuentas, sí. exactamente, algún reggaetón, alguna cumbia, alguna de banda, ¿no? También, digo, ay, está padre, ¿no? Pero ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir mi público de mí? Si lo comparto en Facebook o en mis redes Sí, sí. sociales, ¿no? Exactamente. Pero En el sí, sentido de que son géneros totalmente diferentes, ¿no? diferentes, Sí, exactamente, sí. Porque cuando está bien hecho, pues está bien hecho, ¿no? O sí. sea, por ejemplo, alguna que otra canción de Bad Bunny la disfruto porque Ujú. está muy bien hecha, o sea, muy bien producida, ¿no? Sí, el tipo a lo mejor no canta, no es la voz de Pavarotti, pero obviamente con toda la producción que le hicieron, queda muy bien y digo, lo que estoy disfrutando es la Ujú, producción de ujú, esta ujú. pieza, no de Volvemos este con el número. sentido de la comida, ¿no? Justamente, exactamente, precisamente, No lo sé qué mismo. pasó en la cocina, pero esto Pero sabe bastante bueno. exactamente, lo mismo, justamente, justamente, sí, va por ahí, ¿no? Esos son como mis gustos culposos, ¿no? Por ahí, musicales, ¿no? Fuera de ahí no tengo tantos gustos culposos, digamos, Ujú, ¿no? ujú. No soy tan de vestir tan exótico, o sea, de pintarme el cabello, de todo esto, ¿no? Sí soy un poco más reservado. Y volviendo a lo que hacemos, al Ujú. género de la ópera, ¿cómo ves la situación de la ópera actual? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde hay que ir? Yo creo que necesitamos regresar a ese punto donde la creación no se limite a la recreación o a la reinterpretación, a la relectura, ¿no? Porque pues está bien padre que pongan a Carmen con un traje de simio, ¿no? Como lo hicieron en Covent Garden, o que la Bohème ¿dónde fue? De Múnich, creo, la pusieron en la luna, En la ¿no? luna. Entonces, qué padre, sí, me gusta, ¿no? Que haya esa interpretación, que salga Violeta con frac como aquí, ¿no? Está padre, pero no deja de ser una obra de 1860, 70, ¿no? Dices, bueno, sí, pero ¿qué estamos haciendo en el siglo XXI, Ujú. ¿no? Y entonces volteamos al siglo XXI
y hay música donde son ruiditos, ¿no? A mí me gusta mucho la música contemporánea, muchísimo. O sea, esa música de ruiditos, de texturas, de que metes la mano al piano y estás haciéndolo así. A mí me gusta mucho, ¿no? Pero en la ópera no hemos llegado a ese punto. En la ópera no ha llegado hasta esa creación de desafiar, ¿no?, al público, desafiar nuestra mente, desafiar nuestro oído, ¿no? Creo que los compositores deben de regresar a ese punto, ¿no? Donde, porque lo último se quedó en Alban Berg, con Lulú, en Schoenberg, ¿no? Y lo más reciente que es Philip Glass y todo esto es tonal y me gusta mucho, pero ¿qué hay de lo contemporáneo? ¿No? O sea, está Tandon también, ¿no? Que hizo unas cosas ahí, pero no es esa. Bueno, Charly tiene un poco de esta cosa, ¿no? Pero es música de cámara, ¿no? Las grandes casas de ópera no se han atrevido a llegar hasta allá o no han ido hasta ese punto. Entonces creo que la producción musical como tal debe ir primero a ese punto, ¿no? Para que justamente se le dé la lectura que tiene. Las óperas originales fueron revolucionarias en su momento, ¿no? O sea, Nabucco hablaba de la opresión de los israelitas, que no era otra más que los italianos, ¿no? Y se representaba con el vestuario de ese momento, ¿no? Y fue tan fuerte que los austriacos se sintieron nerviosos de escuchar eso, ¿no? De decir, ay, oh patria mía, si bella e perduta, ¿no? Entonces, o de escuchar Macbeth, oh patria opresa, ¿no? Que era lo mismo. Estaban hablando de que los austriacos tienen que salirse de Italia, ¿no? Del norte de Italia. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos llevando los revolucionarios de la ópera para allá? No lo veo, ¿no? Pero creo que es un llamado a los compositores para que lo hagan, ¿no? Creo que en México sí hay como cierto viso de ir hacia allá. Me acuerdo mucho de Únicamente la Verdad, que hicimos en 2010, de Gabriela Ortiz. Eso para mí es el rumbo que tiene que seguir la ópera, no solo mexicana, sino internacional, ¿no? Creo que fue un buen llamado decir qué está sucediendo, ¿no? Yo hice hace unos años en Estados Unidos una ópera que se llama Inheritance también, que es contemporánea, con lenguaje contemporáneo, o sea, donde había este tipo de exploración no sonora, que me gustó mucho, y hablaba sobre, era una historia, la historia de Sarah Winchester, que era la heredera de los rifles Winchester, ¿no? Y la ubicaron dentro del contexto de los tiroteos en las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Eran flashbacks, ¿no? Donde hablábamos de por qué no es, bueno, la ópera era muy dura en ese sentido, por qué no permitir que las armas se compren o se vendan como si se vendieran chocolates en Estados Unidos, hablando, ¿no? Y había flashbacks de Sarah Winchester que ella decía, me arrepiento de haber creado esto y no haber parado la industria a tiempo, ¿no? Y fue un hit, o sea, en el momento fue una cosa que sí cimbró, al menos el área de San Diego, ¿no? La hicimos en San Diego, y creo que por ahí tendríamos que ir, ¿no? Justamente. No sé. Que ahí, para la gente que no tiene la referencia, Únicamente la Verdad hablaba sobre el narcotráfico, ¿no? Hablaba sobre el narcotráfico, era sobre justamente esta historia de los Tigres del Norte, que lo hicieron canción de Camelia la Tejana, justamente. Entonces era un tema que actual. Totalmente actual. Digo, a lo mejor en el 2010 que se hizo había un problema serio de violencia relacionada al narcotráfico, claro, pero que ahorita se ha disparado en este país mucho terriblemente. Más. Es un tema súper actual y doloroso. Y doloroso, exactamente. Sí. Y poner una ópera como Únicamente la Verdad, Camelia la Tejana, en el año 2021 es todavía muy pues actual, ¿no? Y es todavía muy pertinente, diría yo, ¿no? Entonces creo que la ópera tiene que ir por ahí, ¿no? A hablar, a utilizar esa arista revolucionaria y de crítica social para seguir yendo por allá con un lenguaje actual y contemporáneo. O sea, para mí Únicamente la Verdad era eso, ¿no? O sea, estaba mezclado el corrido con la orquesta, ¿no? Y los cantantes hacíamos un montón de cosas vocales contemporáneas con sonido y sin sonido, ¿no? Sí, entonces, claro. creo que por ahí tendríamos que ir, ¿no? Sin dejar de representar una Carmen con un vestido de simio, ¿no? O sea, a mí no me molesta eso, porque su justificación tendrá, ¿no? Sí, claro. Creo yo, ¿no? Y la gente lo aceptará. Lo aceptará, exactamente, pero lo tienes que llevar, sí. Vamos, yo por ahí en uno de los clips que hice comentaba eso, la ópera siempre ha sido polémica. Sí, totalmente, desde sus orígenes, claro, exactamente. En muchos sentidos, claro. Sí, justamente. Entonces, pues, ¿por qué Creo que por ahí. ¿Por qué se lo queremos quitar, no? Sí, justamente, sí, no tenemos por qué suavizarlo, matizarlo, ponerle un eufemismo, no, al contrario, ¿no? O sea, una historia como la Butterfly, por ejemplo, ¿no? Actualmente sería, o sea, ¿por qué no traer una historia del feminismo hacia eso, ¿no? Claro. O sea, que debe de haber, supuestamente, seguramente, ¿no? Entonces, no me he documentado tanto, pero sí debe de haber historias que estén hablando sobre eso, ¿no? Entonces,
Creo que por ahí tenemos que ir, precisamente. Porque además los temas, digamos, ahora que hablas de la Butterfly, son con diferentes matices, pero precisamente de lo que habla ahí es de un tipo que engañó a una niña. Que engañó a una niña. O sea, ahí los temas de feminidad, de pedofilia, de abandono, ¿no? O sea, de las paternidades, está totalmente, ¿no? Y es totalmente político incorrecto en ese contexto, ¿no? Sí. Pero si lo vamos del otro lado, es una crítica a todo eso, una crítica social de, vean lo que está sucediendo. Así es. Invasión, ¿no? O sea, injerencia de un país en otro, apropiación cultural, todo esto que se habla hoy en día. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, ¿no? Sí, de ese sentido la ópera sí tiene ese rubro y tiene esa labor y ese deber, creo yo, ¿no? De crítica y de crítica social y de crítica política también, ¿no? Por ahí creo que por ahí tenemos que hacer llamado a los compositores, ¿no? Por ahí, justamente. Así es. Pues muy bien, José. Te agradezco. Muchísimas gracias. Que hayas aceptado la invitación. Claro que sí. Muchas de las cosas que platicamos, pues ya las sabía. Digo, tantos años que tenemos de conocernos, de trabajar juntos. Pero la invitación fue precisamente para que más gente conozca tu historia, más gente se pueda identificar, toda esta gente joven que está en formación pueda ver cómo es difícil o no el camino. Claro. Pero hay que tomarlo, ¿no? Así es, exactamente. Así es, que justamente. Si tienes las ganas de hacerlo, pues lo mejor es tomarlo y caminarlo. Así es, precisamente. Entonces, te agradezco que lo hayas compartido con nuestros espectadores. Claro que sí. Te agradezco tu amistad. Muchísimas y habrá que probar tu café y tu comida. Y así ya es. Diremos, ya próximamente. Próximamente, ya verán que sí, que así será. Muchísimas gracias a ti, Luis. Un gusto estar aquí en conversación contigo. Gracias. Muchas gracias. Pues esto fue un capítulo más de Detrás del Telón, los que hacen la ópera en México. Nos vemos en la siguiente.